Suscríbete a la Panterita. Avon, calidad que une generaciones. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día, ya estamos con ABC TV también. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, Olimpia cercano a lo que va a ser el partido de mañana de Copa Libertadores. Tema sub-20 de Guaraní. Hay muchos sondeos ya por este equipo que ha llegado a las semifinales de la Copa Libertadores, principalmente por el chico Segovia, que de hecho ya había jugado en primera división, inclusive había jugado aquella final frente a Cerro, ¿verdad? Sí, claro, entró. Ya entrado en el segundo tiempo. Exacto. Y no solamente eso, ya había sido inclusive titular en otros partidos de esa misma campaña. Entonces es el referente mayor de una división que se suele ver. Por eso cuando marcábamos que allí el gran favorito es Independiente del Valle, y cuando solemos hablar del progreso del fútbol ecuatoriano, ya son esas las divisiones y muchos ya están totalmente asegurados. Hoy veía que un chico de 18 años del Atlético Mineiro, el Manchester City ya ofreció para comprarle y así. Entonces lo que ha de cotizar una sub-20 de Copa Libertadores. Claro, qué importante, volvemos a algo que siempre comentamos, ¿verdad? Que los chicos salgan a competir, que jueguen partidos, Esta Copa la que jugaron, tengan roce, que se los vea. Me parece que fue en Perú los Romero. Aquella camada con Hernán Acuña. Con Hernán Acuña, Sí. En Perú. Sí. Lo de Oscar Romero y Ángel Oscar y Romero. Ángel. Pues sí, me acuerdo cómo estaban Almirón. a llamar la atención allí. Hubo una camada de ¿En qué jugadores de año? Cerro. En el 2010, Y habrá sido allá por el 2000. 2011 habrá sido. Pero Copa 12. Libertadores jugaron. Copa Libertadores Copa sub-20. sub-20. Claro, la que se hace en el mismo país. Sí. Aquí Después fue en Perú. Libertad tuvo alguna participación importante también. Después se jugó acá, Es recordemos más, también. acá recordábamos con el caso de cuando Cerro jugó con River, el caso de La Cruz, que se hizo toda la novela policiaca, porque justamente él vino a jugar acá la Libertadores Sub-20 y tuvo un incidente, y por eso que había una orden de captura. Por Nacional de Montevideo, ¿verdad? Claro, entonces allí están, o sea, es como el sudamericano. Dudamel hizo una gran campaña acá. Pero Ángel En un y sudamericano, Oscar- después pasó a la selección. Sí, Ángel y Oscar, me acuerdo bien un partido. pero ellos fueron vistos, ya le querían llevar a algunos clubes en ese momento. No, pero le daba mucha manija la transmisión era por Fox, con eso. Sí, y Me acuerdo un partido contra Alianza Lima, en Perú, que tuvo mucha trascendencia porque jugaron muy bien los dos. Y me acuerdo que, por eso cuando uno habla de las camadas, porque de esa campaña hubo muchos jugadores que después se consolidaron en primera. ¿Quiénes, por ejemplo? Y por eso, o sea, estaban los Romeros, creo que estaba Almirón, Alonso, Junior Alonso. O sea, es un poco la transición entre los que hicieron aquel sudamericano del 2013 y los que eran un poquito más grandes, como el caso de los Romeros. En Liverpool jugaba, dice De la David Cruz. Ibarra, de la Cruz, Sí, efectivamente. sí. Y no fue en un evento similar que Carlos Acosta descubrió a Fernando Jubero. ¿Se acuerdan? Que también participando en un torneo internacional con chicos de Guaraní, no sé si era la Copa Libertadores, que Carlos Acosta descubrió a Fernando Jubero para traerlo acá a Guaraní. Está Javier Acosta justamente. Javier, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un saludo para tus compañeros y toda la audiencia. No, estábamos hablando de la importancia de que los chicos compitan, estábamos hablando de la Copa Libertadores y estas semifinales de Guaraní, y recordaban un poco los compañeros que gozan de muy buena memoria, Federico, Dani, Ariel, aquella camada de Ángel Romero, Oscar Romero, Junior Alonso. 2012 nos envían aquí el amigo Nelson, Oscar, Ángel, Almirón, Junior, Teodoro Paredes, Gavilán y Gato García. Jugaban en aquel equipo Copa Libertadores Cerro 2012 en Perú. Sí, puede ser. Pues la verdad que no recuerdo muy bien y no sé cómo terminaron, pero recuerdo que creo que fue la primera copa, ¿verdad? Sí, la primera. Sí. Puede ser. No recuerdo cómo le fue, pero recuerdo que era un equipo fuerte. Ahora, Javier, contanos un poco el contexto. Por ejemplo, te pregunto, ¿hay scouting, personas importantes ahí viendo el torneo, de gente de Europa? Bueno, ayer justamente estaba comentando con un colega tuyo
Bruno, que la verdad que yo particularmente estoy bastante sorprendido con la organización del torneo. Es básicamente lo mismo que primera, en el sentido de que uno también ya estuvo en delegaciones de primera en torneos de Copa Libertadores y, a ver, por decirte, todos los movimientos que hacemos son con motorizada para todo el tráfico en Quito, con 3 escoltas, buses exclusivos. La verdad que el hotel 5 estrellas para todos los equipos, la verdad que la organización está bastante seria y bueno, obviamente que con las medidas también sanitarias en los estadios no pueden ingresar hinchas del público común y corriente, ¿verdad? Hay muchísimos scouting, a nosotros nos tocó jugar todos los partidos en Atahualpa y por decirte hay 300 a 500 scouting de todas partes del mundo en las preferencias y eso se ve y evidentemente que a uno le tocó ahí ver y cruzarse también con algunos y están de clubes de todas partes del mundo ahora. ¿Y se acercan así de manera oficial, Javier? Pasa que con el tema de los protocolos no se puede hacer, nosotros no podemos cruzarnos prácticamente, pero los delegados de Conmebol sí me van comentando así, algunos varios ya me escribieron por WhatsApp, inclusive un par de mails ya recibí, entonces evidentemente que se está haciendo el seguimiento de algunos chicos. Me escucho mucho con eco. ¿Quiénes, te escuchamos perfectamente? ¿Quiénes, por ejemplo, a quiénes le están haciendo mayor seguimiento? Bueno, a varios, evidentemente que Matías está haciendo un gran torneo, ¿verdad? Después, obviamente que está Alexis Cantero, Thiago Cerdín, Milcia de Adorno, hay varios jugadores, pero obviamente que no te voy a engañar, Matías está siendo prácticamente la sensación del torneo hasta ahora. Matías Segovia, que ya estuvo jugando en primera, inclusive jugó la final. Ahora, ¿cómo participan ustedes de esta Copa Libertadores? Y al salir campeón de la categoría sub-19 el año pasado, el campeón oficial, se disputó la final en igualdad de puntos, llegamos con Libertad y jugamos el último partido, se jugó en la cancha de Fernando, ganamos 2-1 y salimos campeones del torneo oficial paraguayo, que el año pasado solamente se jugó un torneo y así pudimos acceder a la Copa Libertadores y todos los campeones de Sudamérica son los que están acá. Perfecto. ¿Quiénes, por ejemplo, son los clubes en estos momentos? Ustedes llegaron ya a semifinales, ¿juegan cuándo y contra quién? Jugamos el jueves contra Independiente del Valle, que es el campeón de la Libertadores pasada, el equipo favorito realmente, ¿verdad? Después está Peñarol, el campeón uruguayo, y Caracas, el campeón venezolano. Caracas está en semifinales. Durante la primera rueda estuvo Inter de Porto Alegre, se eliminó Millonarios de Colombia, Liga de Quito, estuvo Newell's, que estuvo en nuestra fase, en nuestro grupo, y a ver, en otros grupos estaban varios equipos de Perú, por ejemplo estaba Cristal, Sporting Cristal, y bueno, y Liga de Quito también. Lo que me sorprende es lo de Caracas, o sea, Venezuela está en semifinales del Sub-20, quiere decir... Pero Dani, imagínate lo que estamos hablando. No, o sea, cuando ellos fueron finalistas de un mundial hace poco. Sí, tenés razón. Nosotros ni a los mundiales no vamos. No, ni a los sudamericanos estamos... En los sudamericanos estamos sucumbiendo... Ni a los hexagonales estamos yendo de los Ahí, sudamericanos. Sí, ni ahí hacemos buena campaña. Y Venezuela ya llegó a una final de un mundial. Javier, los chicos ya están acostumbrados al tema de la altura, porque vi que después del gran esfuerzo en la última fecha, veía alguna foto con el tema del oxígeno, y ya están un poco más acostumbrados a lo que es la altura de Quito. Bueno, la verdad que los primeros días fueron bastante complicados, Dani. Pero con el correr de los entrenamientos y los partidos, la verdad que se fueron acostumbrando bastante bien, se adaptaron bastante bien. Sí, el último partido fue de muchísimo esfuerzo, seguramente, como sabrás, nosotros necesitábamos sí o sí hacer 3 goles como mínimo para intentar pasar,
y bueno, y al final los chicos se mandaron un partidazo, hicieron 4 goles y la verdad que dejaron todo en la cancha y sí, algunos necesitaron de ayuda externa, o sea, de tubo de oxígeno porque el partido fue muy exigente, llovió todo el partido. El césped estaba un poco alto y para los que conocen Atahualpa saben que acá en Quito se siente bastante la altura. ¿Quién es el técnico de Guaraní? El entrenador es Aureliano Torres, Ah, mira su vos. ayudante es el profesor Buenaventura Ferreira, dos mundialistas y profesionales muy identificados con el club. El preparador físico es Pedro Quintana y el preparador arquero es Pablo Quiñones. Javier, además de Matías, a quien ya lo conocemos, titular, alternativa inclusive en el equipo de primera, ¿hay otros chicos que ya tienen experiencia en el plantel de Jubero, ya sea concentrando, ingresando en el segundo tiempo, o es solamente Segovia? De los que vinieron acá a Ecuador, 5 hicieron la pretemporada en Ciudad del Este. Está Alexis Cantero, que es lateral izquierdo, está Thiago Servín, que es central, está el arquero Dionisi, está Romeo Benítez, que fue el goleador de la categoría que salió campeón el año pasado, y también está el arquero suplente, que es Leo Cabrera. Hay varios jugadores, está también Junior Jara, lateral derecho. Ellos estuvieron todos con la pretemporada en Ciudad del Este y eso también obviamente les ayudó físicamente como para estar a tono con este torneo, que la verdad que es bastante exigente. Bueno, Javier, realmente felicidades. No es fácil estar ahí. Primero lograr el título acá. Evidentemente están trabajando muy bien en las canteras de Guaraní, en las divisiones formativas, en las inferiores. Y ya, de hecho, estamos viendo fruto de ello, por ejemplo, Choco Fernández, ¿verdad? Y varios otros jugadores más. Yo creo que de esta camada se va a tener una cantidad importante también. Bueno, y para cerrar, Segovia en estos momentos es negociable, tiene un punto de partida económicamente hablando. Lo hablaste con Alberto Acosta, que bueno, entiendo que está en un momento complicado porque falleció recientemente su padre, y tu familiar también, lógicamente, pero ¿en algún momento pudiste cruzar conversación sobre ese tema? Sí, él está al tanto de inclusive los sondeos que tenemos, de las preguntas que surgieron por él. Ayer justamente estuve conversando con él y obviamente que él tiene un contrato, pero me parece un poquito prematuro nomás hablar de eso. Yo creo que al final del torneo veremos cómo acabamos y seguramente, por lo que veo, realmente va a venir alguna propuesta. ¿Y quiénes enviaron los mails, Javier? No, eso no te puedo decir, eso no te voy a poder contar, Ariel. Discúlpame, por favor. Pero son clubes europeos. Uno de la MLS y otro de Europa. Ah, de la MLS y el país por lo menos no podés decir de Europa. De la Unión Europea. De la Unión Europea. Bueno, ahora no sé si hay tanta unión en Europa, ¿verdad? Pero también, por eso. Pero más o menos ibérico, ¿hacia dónde pinta Rusia no es. Rusia no creo, ¿verdad? Hacia donde hay guerra no es, así que ahí no le vamos a enviar a Matías, así que tranquilo. Bueno, pero perdón por la insistencia, ¿el mail ya es pidiendo cotización o mandando una oferta? No, pidiendo cotización. Ah, pidiendo cotización. Mira, oche. ¿Y Segovia hace cuánto tiempo que está con ustedes? Y él está del proyecto, él vino por el proyecto de Identidad Guaraní, justamente cuando Fernando estaba mirando jugadores, talentos por el interior del país, por Alto Paraná. Fue uno de los seleccionados. Creo que tenía 12 o 13 años cuando vino al club. Ah, Alto Paranaense es. Sí, él es Alto Paranaense. ¿Qué cantidad de jugadores están saliendo de Alto Paraná? Vos sabés que me decían que este chico Paiva de Olimpia, él realmente es de Alto Paraná, estuvo en 3 de febrero, era de Odair dos Santos el jugador y después vino al Olimpia. Creo que pasó por un club de Ciudad del Este y de ahí vinieron algunos, vino una camada importante de jugadores de ahí. Y la vez pasada, cuando también es elegido como una de las figuras contra General Caballero de Mallorquín, hablando de la zona, hay una parte donde él dice gracias a la torcida. Y dijimos, no, justamente por su antecedente,
No porque haya estado 6 meses en Brasil, pero sí, una zona muy rica también en materia de futbolistas. Sí, sin duda. Javier, y Segovia creció físicamente, porque yo me acuerdo que él jugó el Mundial Sub-17 en Brasil y estaba la foto. Él fue noticia por el short. Claro, cómo le quedaba el pantaloncito, que le llegaba hasta la rodilla casi. Y estaba realmente muy, muy flaquita a pesar de la habilidad. Creció en estos 2 últimos años físicamente, ¿verdad? La verdad que sí, Federico. La verdad que, a ver, cuando llegó el cuerpo técnico liderado por Fernando Jubero y todo su cuerpo técnico, profesor Gerard, el PF, la verdad que empezaron a trabajar de manera específica también con él, y hace 7 meses Matías era otra cosa y hoy día está realmente con un físico bastante diferente, mucho más crecido muscularmente, y eso no solamente se ve, sino que también en la cancha, en los duelos, uno se da cuenta que mejoró mucho en ese sentido. ¿Exactamente qué categoría es esta? Esta es sub-20, la que está acá, pero hay varios jugadores que son sub-19, sub-18 y sub-17. Hay una mezcla. Ya, entiendo. O sea, pero ¿cuál es el tope? ¿Los nacidos 20. hasta qué año pueden participar? Hasta 2002. 2002. Perfecto. Pero hay chicos que son más jóvenes, inclusive. Sí, por ejemplo, el que hizo los 2 goles el otro día es sub-17, Milcea Adorno. Bueno, impecable, Javier. Muchas felicidades y vamos a estar atentos a exactamente a qué hora arranca el partido. A las 5:30 de acá y creo que 19:30 de Asunción. Se transmite por todas las redes sociales de la Conmebol, YouTube, Twitch y demás. Facebook también, creo. Mira vos, perfecto. Vamos a seguir, como nos estaremos informando también. Twitty, estate atento, por favor. Bueno, gracias, Javier, gracias por atendernos, éxitos, muy amable. Gracias, saludos a ustedes. Gracias. Javier Acosta, dirigente de Guaraní, en estos momentos en Ecuador, con el campeonato Copa Libertadores Sub-20. Guaraní está en semifinales, va a jugar ahora ante Independiente del Valle, y ya hay preguntas por Segovia. Una de la MLS y una de Europa. Sondeos, preguntas. Estamos hablando de que piden cotización de la MLS y de Europa. Segovia en estos momentos es negociable, tiene un punto de partida económicamente hablando. Lo hablaste con Alberto Acosta, que bueno, entiendo que está en un momento complicado porque falleció recientemente su padre, pero y tu familiar también, lógicamente, pero en algún momento pudiste cruzar conversación sobre ese tema. Sí, él está al tanto de inclusive los sondeos que tenemos, de las preguntas que surgieron por él. Ayer justamente estuve conversando con él y obviamente que él tiene un contrato, pero me parece un poquito prematuro nomás hablar de eso. Yo creo que al final del torneo veremos cómo acabamos y seguramente, por lo que veo, realmente va a venir alguna propuesta. ¿Quiénes enviaron los mails, Javier? No, eso no te puedo decir, eso no te voy a poder contar, Ariel. Discúlpame, por favor. Pero son clubes europeos. Uno de la MLS y otro de Europa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, lo que comentaba recién fuera de micrófono mientras escuchábamos nuevamente lo de Javier Acosta. Para la gente que se quiere enganchar, siempre decimos, este es el famoso fútbol formativo. Y se va a enfrentar Guaraní al favorito, al vigente campeón, y al que probablemente en estos momentos, si no sos Brasil, el que mejor está trabajando en toda Sudamérica sus inferiores. Veo la campaña de Independiente del Valle. En este torneo, 3 jugados, goleó los 3 partidos. 13 goles marcados, 1 recibido. Y el que terminó segundo en su grupo es Caracas, el otro semifinalista. Para que después no digan, justo, los chicos porque estuvieron allí. No, estamos hablando los famosos los de la prensa. No, que después digan, no, usted le dieron destaque, entonces los chicos van a jugar un partido contra el mejor equipo y contra una institución que si hace 2 años ya fue campeón. Siempre que medianamente la afición le presta atención a un deportista o a un equipo que no son de los torneos tradicionales,
es porque llega muy alto y ahí justamente termina perdiendo muchas veces. Pasa en el tenis, pasó a nivel de mayor, de la época de Delgado, me acuerdo, la había ganado a Sampras, y después la final la perdió a nivel mujeres, a nivel selección femenina. Siempre cuando toda la afición dice, vamos a mirar todos, pasó con Dani Vallejo la otra vez, ¿verdad? No, pero no, es que nosotros le mufemos. No. Sino que uno le presta atención cuando llegan a un lugar muy alto y donde hay otros candidatos que son realmente muy importantes. Los Independientes del Valle, sumarle la localía, la altura. ¿Sí? Además de cómo trabajan, ¿no? O sea, ahora tiene un desafío muy grande y como estaban comentando los compañeros, el desafío importante era clasificar. Había que marcar una cantidad de goles, especular con el resultado de Newell's y finalmente se dio todo para que Guaraní esté en las semifinales. Yo no recuerdo un equipo paraguayo en semifinales de Copa Sub-20. Ahora estoy viendo que Guaraní es el segundo equipo paraguayo, porque en la edición anterior Libertad llegó a la semifinal. Bien. Y la anterior se había jugado acá, en Paraguay. O sea, esta es la sexta edición. Arrancó en el 2011, continuó en el 2012, ambas ediciones en Perú, luego tuvo una pausa de 4 años, y desde el 16 se disputa cada 2 años. En el 16 fue en Paraguay, en el 18 fue en Uruguay, en el 20 fue en Paraguay, y ahora se está disputando la sexta edición. Y veo que en la edición del 2020, Independiente del Valle le ganó a River y Flamengo le ganó el partido por el tercer puesto a Libertad. O sea, imagínense quiénes fueron los 4 semifinalistas de la última edición. Independiente del Valle, River, Flamengo y Libertad. Bueno, bien por Guaraní. Quiero ir a lo siguiente y quiero hacer una aclaración antes. No es que yo le busque a Ariel, no es que yo le persigue, le persiga. ¿Por qué me sale así tan portillesco el... No, es que yo le persigue. Pero hay una tendencia en los últimos meses que cuando ustedes, Bruno y Ariel, hablan de ustedes, hay una carga de nerviosismo que yo no sé por eso. Por eso inclusive la lengua se me entumece. Por eso. Y a Ariel le pasa lo mismo. Hay una tensión acá. No, porque... y tienen que tomarme la presión. Deli Santa Cruz está acá y si no, necesito... Quiere decir que ya estamos para el horno, entonces ya estamos... tengo la lengua literalmente dura, me cuesta mucho. ¿Cómo es que dije? Ni si vuelvo a practicar no me va a salir así. Le persigue. No es que yo le persiga. No es que yo le persiga a Ariel. Ahí está mejor. ¿Verdad? Sino que él persigue la polémica. ¿Entendés? O sea, él es a esta altura, yo creo que ya es un mimo. No, ya tenemos acá nuestro, ¿cómo se llama el actor de película? ¿Quién? y nuestro Charles. ¿No? Charles Bronson. Sí, Charles Bronson. Sí, Fabio Martín. No, pero decayó mucho él. Anda flojito. Me parece que se le acabó su bala. Se le acabó su balita. No, Federico, pero vos te das cuenta, estira el imán que tiene. Vos sabés lo que dijo ayer en plena programación de Peligro de Gol. Saludó Dani. Sí, yo estaba al lado. Bueno, él estaba al lado y quedamos todos sorprendidos, porque no sabíamos cómo seguir el programa. Porque uno inicia con el título y Ariel habla del Olimpia y después con el renglón seguido dice sobre Roque, dijo, y Roque va a jugar contra Olimpia, esto para las viudas del Olimpia. Y, poné. ¿A qué te referías, Ariel, cuando decías las viudas del Olimpia? Porque, no sé, a mí me chocó, sinceramente, y no es que yo te busque, vuelvo a repetir, no es que yo te persiga, o te persigue, como dice Portillo. Lo que ya había dicho era que... te pone nervioso también. Sí, me pone nervioso también, pero... yo que me saqué mi tapabocas. El que más me incomoda es esto. Yo no sé qué metejón tenés con el tema de Roque, sinceramente, ya a esta altura, y no sé por qué le trataba de viuda a los hinchas de la Olimpia. ¿Te acordás que hubo un punto de controversia acá sobre las reacciones que yo dije que siempre genera, que Roque silba y no sé, va a hacer un gesto, va a hacer un videíto y
aparecen un montón, de un sector al menos, porque hay también otro sector que respetó su aporte y lo que hizo en el Olimpia de salir a escracharlo, de amenazarlo. No, en eso, espera, pero ese no es el pero punto de quiero discusión. historia. Vamos a contextualizar para que se comprenda esto. Te dejo hablar. Entonces, ¿qué pasó? Y Dani te había dicho, no, pero Roque va a hacer noticias si marca un gol, peor todavía si se lesiona, o no le salen las cosas en libertad. ¿Qué pasó? Yo estuve transmitiendo el partido del sábado. 21:16 aproximadamente de la jornada sabatina. Se lesiona Roque. Sale, contamos, informamos cada momento. Y después, pasaron los minutos, abro mi celular, te caga a mí, y veo el Twitter. Tendencia Roque Santa Cruz. Se acobardó Roque. No quiere jugar contra Olimpia. Tiene miedo. Pero qué frágil. Qué falta de templanza. A Ricardo Tabarelli un ratito. Entonces yo digo, bárbaro, déjenle en paz, pobre Roque, las viudas que saltan de vuelta. A eso me refiero. Y como mismo dijiste que a los olimpistas ya no les interesaba la vida de Roque Santa Cruz. De ese modo, de ídolo, de que yo te quiero Roque, yo te amo Roque, o pago, vea. Pero ahora pero algunos pues están muy pendientes. Traidor. Entonces es el contexto en el cual yo hice la referencia. Fue tendencia, perdónenme la palabra, pero así estuvo en el Twitter, no es que yo estoy diciendo, cagón. Judas, dicen acá algunos. O no, Ariel. Iscariote también le dijeron, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Iscariote. Sí, Enrique. Y Bueno, yo le dije, oye, Enrique. Entonces, yo no entiendo. Yo le traté de viuda también a Enrique hoy. Sí. Acá en la mañana. Bueno, yo en ese programa no quiero entrar. Bueno. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo no sé qué metejón tenés vos ya a esta altura. Yo creo que vos sos el viudo. Viudo, no sé, qué, porque no entiendo lo que vos tirás, nadie te dijo, mira, vos saludaste, claro, pero y dijiste, y quiero decir, pero enfáticamente, Federico, digo, y quiero decirle a la hinchada del Olimpia que Roque llega y que Roque va a jugar, dijo, y con su índice golpeó la mesa, y esto va para las viudas del Olimpia, dijo. Entonces yo dije, pero nos quedamos todos callados, no sabíamos si era un chiste. Imposible, él ¿no? pensó que no estaba al aire todavía, y es ahí donde yo le digo, Ariel, no le está faltando el respeto a la gente del Olimpia. Cuando se dice la viuda de Olimpia, ¿qué contexto tiene Ariel? Aclaran un poco eso, ¿qué es lo que es viuda del Olimpia? Que no, porque la primera palabra viuda viuda puede es ser una cosa muy lamenta fuerte, por su marido, ¿verdad? No, porque la viuda se lamenta, se plaguea. Generalmente se ponía... Entonces, o sea, en Chile se usó mucho como sí, la... y en Argentina también. La viuda de Perrito Bielsa. de HC, ya dice alguien acá. La viuda de Bielsa, que cuando se fue Bielsa lloraban todos. Y todo lo que venía después, Bielsa siempre era mejor. Entonces le llamaban, pero acabo de decir viuda de Olimpia. O sea, no viuda de Roque. No, de Roque. Por De Roque. Porque interesa, porque viste que el... pero la viuda, habla de su pero la viuda pues difunto. le llora al difunto, le Claro, quiere, era el mejor. Y acá él llora en este caso por no, Roque. en este caso no pega porque lo que dice Ariel es que la gente le recibe mal a Roque, le está esperando Claro, para pero recibir yo mal. utilizo el término, la expresión por analogía nomás también. Ajá, por eso. Claro, no en el sentido literal, pero... Se entiende el contexto para que después no salga con un comunicado ahora, no sé, cuñativo a las mujeres unidas del, no sé, el feminismo, tal cosa, no sé, respetemos a las mujeres. No, es un contexto en el que se usa en el fútbol. Se utiliza cuando se va, por ejemplo, un jugador y dice, bueno, dejen de llorar por este jugador, ya se fue. Las viudas se le dice así, pero no es en modo peyorativo, ¿verdad? No, de ninguna manera. Ni querer menoscabar a la condición de una viuda, ¿verdad? Que es una cosa muy muy fuerte para una persona, ¿verdad? Claro. No es en ese sentido. Por eso aclaro para que nos salten después con un comunicado que declaramos persona no grata a Ariel Julián Mareco, quien denigró a todas las viudas del Paraguay. No quiero ese tipo de comunicado, ¿verdad? Entonces, no te entiendo, Ariel, no te entiendo. Cerramos con ABC TV, no te entiendo y yo te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar una única oportunidad porque yo creo que esto ya no lo vamos a volver a charlar. Espero por lo menos. Yo también, yo ya me retiro.
No, espera, tú tenés que No, aclarar, acá. de acá hasta en hoy. adelante. Porque si no, no puedo andar toda la vida también diciendo, la pucha las viudas llorando por Roque. No puedo toda mi vida también enfocar en eso. Sí, tierra, las viudas Entonces, llorando. aunque aparezca Mira, Roque tendencia el no, domingo, yo ya no hago ningún tipo de referencia. pero Prometo. sí, o sea, porque prometo. no dejar de hablar de Roque o de Y conste- Olimpia o de conste- Libertad. No, de Roque sí, pero no esta cuestión puntual. Pues estoy seguro que Roque sí o sí, si juega, va a ser tendencia en cualquiera de los casos. Si puede ya marcar un gol, ni que hablar, ¿verdad? Y entonces yo hoy pongo punto final. Ya no voy a hacer más referencia sobre esta Novela. conflicto, novela, Roque, un sector del público de Olimpia. Digo un sector porque no todos. Hay gente que lo respeta y que le agradece. Gente que, vos decís Pero que no, Olimpia, sí, que le ¿no agradece. te parece, no Claro te parece que un tema atractivo? Porque van a jugar ahora el partido, ¿verdad? Sí, ya Para sé. mí es un tema atractivo. Sí, pero No, si Roque Roque va a ya voy a jugar. aparecer otra Para vez. nosotros, Entonces, en otro país sería programa y programa de 6 horas, dirían programa. Si el domingo juega un tipo que significa lo que creo que significó para Olimpia y que después pasó a un y bueno, club. entonces hasta el Por eso te lunes. digo, Hasta pero- el lunes voy a extender pero mi espacio de no referencia. te censures, yo digo, no te censures, Ariel. No me censuro, Porque- pero está bien, tenés y bueno, razón. Ya, Hasta, ahora, Gerardo, por favor, hasta el lunes voy a hablar de este está tema. bien, está bien Tabarelli, está bien recordar a ver que cuando, porque no hay un hecho similar Está de bien. un ídolo tan grande, ¿verdad? Acepto tu sugerencia y tu punto de vista. Porque yo me acuerdo cuando hasta el lunes. Orteman fue con camiseta de Guaraní, era camiseta de Guaraní, acá en Libertad el enemigo, entre comillas, futbolístico y Orteman fue otra cosa aplaudido cuando Olimpia. eso, ¿verdad? ¿Cómo? Fue aplaudido cuando eso, Orteman. Claro. Aplaudido. Incluso había gente que llevó la Ya camiseta. aplaudió una vez. Camiseta 16 llevó la gente, me Mira, acuerdo. perdón, qué interesante. No, esto se pone interesante. Tengo dos cosas para preguntar. Voy a hacerle un sondeo. Si el hincha cree que Roque va a celebrar un gol si es que marca contra Olimpia. 1. 2. ¿Quién fue el último jugador así abucheado pero mal? Si se puede utilizar la palabra destrato, maltrato, ¿qué otro sinónimo se puede usar? No, yo creo que hay Escrachado. que No, escrachado ya es muy político. Abucheado está bien, abucheado está bien. vilipendiado y todo eso. Vilipendiado. Claro, porque escrachado pues más claro. político, más... Vamos, por ejemplo, más que a juegan tres la jugadores, casa. los últimos tres jugadores en esa condición. Pero vos decís... categoría solamente que haya jugador. ido a Olimpia o... No, indiferentemente. Que pudo haber ido de Olimpia a Cerro o de Cerro a Diego Olimpia. Barreto ya te doy. O Libertad, ¿eh? Diego Barreto. Sí, hasta le pusieron, Mariposa hasta le traicionera. pusieron música de fondo en la olla, sí. Pero si vos limitas a Olimpia de jugador o es solamente Olimpia, porque el último... No. A nivel paraguayo, por eso A nivel Ariel paraguayo. puso la inversa, porque Barreto Claro, fue porque en el vilipendiado caso- por la gente de Cerro. Sí, porque... Carlos Gamarra, por ejemplo, ¿cómo fue tratado cuando él se fue a Olimpia? No, primero no había redes y segundo a él le toca, por ejemplo, jugar el clásico en Ciudad del Este. Donde hay otro público totalmente diferente. Claro, ya no era tan igual, o sea, utilizando tus adjetivos. Pero yo creo que en el caso del Manuel Ferreira, el último, y no fue jugador, fue Daniel Garnero. Por eso Garnero explotó en la conferencia. Pero por eso, si no limita a jugador, para mí el último que No, vivió- se puede meter a- Ceballos o sea- cuando le hace el gol a Cerro, primer clásico contra Cerro. Sí. Acá dicen que sí, fue cierto. Pablo Ceballos no. Pablo también. Ceballos, sí, Porque sí, él sí. vivió más o menos... A la inversa. Sí, a la inversa. Rodrigo Pero no fue Rojas la misma también. procesión, pues. Rodrigo Rojas cuando va a jugar el clásico en la olla aquel 0-0 también, cuando a través del alto parlante estaban nombrando a los jugadores del Olimpia, el equipo... Acá Hugo Silvero pone que uno de los Sí. que va a vilipendiar seguramente. Sí, Ceballos y Rojas. Rojas en su primer clásico no hizo un golazo acaso. ¿O fue...? No, él habla cuando volvió a Olimpia. Cuando volvió a Olimpia. Claro, de la gente de Cerro. Sí. Pero Ya- no ya había, hablo de no eso. había tanto porque mucha gente también apuntó a la dirigencia, que lo dejaron ir. Lo de Ceballos parecido, sí, porque no solo debuta, hace un partido encima que no era bueno de Ceballos y termina haciendo un gol sobre la hora. Y Roque por toda la historia que se dio, ¿verdad? Y aparte lo de Roque está muy reciente. Pero en este caso, Federico, a nivel futbolista es la primera vez que se va a dar una suerte de... O sea, se da el enojo, se da el rechazo en un Libertad Olimpia. Porque era Cerro, esto era exclusividad de Cerro Olimpia. Olimpia Cerro.
No se metía a Libertad, o sea, que no, no. Y en ¿Ah? menor medida Guaraní cuando jugaba con Cerro Bolívar. ¿Viste? Hubo una época, en la última finalísima, la gente preferencia Guaraní, cómo se agarró con Claudio Aquino, y Aquino cuando viene el gol le dedica. Aquino le siguen dando con todos los jugadores, los pero eso en compañeros, menor ¿verdad? medida. Sí, O sea, el sí, hincha sí. Guaraní habrá dicho, no, cuando se fue Fabro, cuando se fue Aquino. Espera, ¿cuáles eran los temas? Primero los jugadores o un profesional. Vamos a hacer la lista. Y después, ¿qué era lo segundo? Si Roque va a festejar o no. Sí. Gerardo tiene información de último momento con respecto a Roque Santa Cruz. Lo voy a saludar a Gerardo y él va a hacer la pausa. Lo vamos a ir a Egan y vamos a aprovechar ese momento para que Ariel meta la cabeza al freezer, tome conciencia y sepa bien qué es lo que va a decir. Porque de viudas lloronas le está tratando a los hinchas del Olimpia. Esto es agresión periodística. ¿Vos te imaginás la época de don Julio del Puerto, don Fernando Casenave, no sé, Edgardo Villalba Vicini, no sé, Carlos Gómez? Que vos salgas a decir esto. ¿Había pico algún panelista así? No sé, Federico, vos que tenés... ¿Había algún panelista? El agresor era Villalba Vicini, pero no con ese léxico, ¿verdad? Pero vos te imaginas que salga a decir la viuda llorona de, no sé, de esa época, no sé, ¿quién puede ser? Talavera, por ejemplo. ¿Viste que Talavera pasó de Cerro Olimpia? No se compara. Entonces, vamos a darle tiempo a él. No se compara. Y después, ¿por qué no hace un escalo, Ariel? Puse que Roque, acá por ejemplo me dice Héctor Rivero, no es con Libertad, con Carte, dice, ¿verdad? Y sí. No, pero es con Roque. No, el tema de a dónde se fue el hincha Olimpia. Vos podés hacer un escalo, Ariel, por ejemplo, hasta hace poco, Bruno, hasta Roque era orgullo de la transferencia más cara al fútbol paraguayo, ¿te acuerdas? Sí. Que saltaban los olimpistas y decían, la transferencia fue más cara, fue la de Roque. Sí. Y salía, no, pero ¿cuánto vamos a mentir? Y hasta eso, o sea, todo eso significa Roque para Olimpia. No es solamente el que hizo gol en el Penta, Tetra. O sea, hay toda una historia instalada desde el 97, 98 con Roque Con su para el hincha Olimpia. Con su transferencia aportó mucho en la economía del club, porque No se hablaba de solo 6, 7 eso, millones de dólares. Sino que jugó la Champions League, bueno. el orgullo de Hasta el Bayern Múnich. Cerrita, tiene orgullo por Roque, o tenía ¿Eh? por Roque cuando estaba afuera. Claro, pues un paraguayo triunfando en las grandes ligas, en ligas top. Pues no sé si es tanto así. No. Con Cerrita le va a la pucha. Ahora, Sí, siempre ¿viste decía, que ¿a dónde me vos jugó sos tanto? el viudo de Roque. Ahora No. ya mirá, te imaginas que el Cerrita y todo le quiere a Roque. O le quería cuando... No, pero claro, pero Había, no cualquier sé, paraguayo de bien que le gusta el 10%. fútbol y que No, pero 10%, que el y que Cerrita no le va vea a un querer a- compatriota jugando en las grandes ligas, No, ay, mezclado entre los grandes jugadores, por supuesto. Hacemos un sondeo o revisar no hace falta que hagas sondeo. A Miguel Almirón, que es un ídolo, ¿verdad? No, pero no vas a comparar Roque No, con ya Miguel Almirón. sé, pero... Roque no ganó la Liga de Campeones. No, espera, de eso. lo último, cuando estaba en su mejor momento, por ejemplo, cuando fue al Newcastle, No, pero no es los lo mismo, olimpistas no hay mucha diferencia. decían, pero Moopio, tal cosa, porque era de Cerro, no vamos a mentirnos. No, hay celebración Pero del Roque, rival. pero además Roque es de la selección, patrimonio de la selección nacional. Acá Jugó estamos hablando de mundial, otra la marcó cosa, no Argentina. vamos a mezclar la No, no, selección. Pero te mezclo porque también y en la aportó. selección no hay Olimpia versus Cerro, porque si vos me decís que no hay, yo ya me retiro. Y depende, si se gana o no. Si se gana o no. No, hasta si Yo no se me, gana. yo no me porque- acuerdo, hace 10 años yo no que me no acuerdo, ganamos. mejor, yo no ¿quién me fue acuerdo más que figura? cuando Roque Santa Cruz marcó, por ejemplo, qué sé yo, a Argentina, Hace 10 años sale que a no decir ganamos, hincha de hace 10 Cerro. años de Cerro Olimpia también la No, selección. que estamos mal. Esas sensaciones quedaron tan olvidadas que Sí. es difícil de remover. Pucha, a mí me extraña, o sea que esta persona, no la voy a nombrar, pero es jugador de Olimpia y una persona muy centrada. Dice, Roque está quemado con los hinchas, tiene que aclarar aún por qué se fue con el diablo. Imagínate hoy una persona de lo que uno califica sensata, ¿verdad? De repente... Qué bajo está cayendo Ariel. Pobre don Julio del Puerto estará pateando su cajón, dice. No, está muy... Yo llego a habilitar esto. Por eso te doy tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Está Gerardo. Móvil personal, Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros, Ahí quédate. a la audiencia. Ahí quédate, espera, no me tires la cuerda. ¿Tenés información sobre Roque? Tengo, señor. Muy bien.
Espera. Vamos a darle tiempo a Ariel. Que respire hondo, tranquilo. 10 menciones. Cuenta lo de Roque, lo último, Gerardo. Y entra Ariel para hacer su descargo. ¿Está bien? Hoy juegan PSG Real Madrid. Hay tiempo, vamos a hablar de fútbol. Hoy juega el Sporting ante el City. Mañana juega, qué fácil le tocó el Bayern, Salzburgo. Mañana juega Inter de Milán, Liverpool, partidazo, 5 de la tarde. Canal 9 transmite nuestro medio colega, canal colega. Bueno, está recibiendo ya mensajes también Ariel. Pero está bien, pero yo creo que él tiene que poner varios ítems para reparar, porque es muy fuerte la historia de Roque con Olimpia. No fue tan fuerte la historia de Ceballos con Cerro como fue la de Roque con Olimpia. Eso hay que poner. Hablando de historia, Bruno, porque es la inmediatez y después se va a ir el tema. Está el Kun Agüero, está tuiteando, está respondiendo preguntas. Viste que estaba el viejo tema ese de la camiseta de Olimpia. Entonces le escribe un hincha, le dice: acá en Paraguay hace años está la intriga de esta foto. ¿Quién mejor que vos para explicar con la casaca del Olimpia? Cuando era chiquito salió con una camiseta de Olimpia y explica que, dice, responde el Kun, explico, me la compró mi papá y la usaba bastante en mi barrio, facha, jeje. Y algo que desmitifica porque se decía porque el papá era paraguayo, no era paraguayo. A Twitty? Está, sí, yo creo que ya habrá visto, porque está teniendo mucha tiene mucha actividad. repercusión. Favor, te paso, Nico, te paso. Pásale a Twitty, Nico, por favor, y... Entonces confirma que es camiseta de Olimpia la que tenía... Claro, y que se la compró su papá. Mira, pero papá no es paraguayo, porque se hablaba que era descendiente de paraguayos. Pero se la compró porque era un barrio donde seguramente había mucha gente compatriota, ¿verdad? Se prepara Ariel, no sé qué va a pasar con él. Taiga te acompaña en la vuelta a clases durante febrero. Todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrí la Taiga perfecta para vos. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón. Te esperamos para disfrutar de experiencias únicas durante todo el mes de febrero. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Petrosur llegó a Santaní. Aprovecha la promo por apertura de la estación de Santaní de 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Sí, escuchaste bien, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en la avenida Mariscal López Casi Boquerón de Santaní y llega a tus destinos cargando la mejor fórmula al menor precio. ¿Quieres saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunicate al 021-729-0900. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, a todos les gusta. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más vulva y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfrutando yogur griego en 13 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorretizer.
Imagínate tu cocina amoblada con Achón. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta y hasta 24 meses de financiación en muebles de Achón. Además, con las tarjetas de crédito Signature Black tenés 25% de ahorro. Para mayor información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos de tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. Bueno, Gerardo. Señor. Lo de Roque Santa Cruz. En la mañana de hoy, Libertad volvió a las tareas. Ayer tuvieron día libre. El sábado fue el partido. Roque se había retirado solo el minuto 34 de la primera etapa y Tacuara Cardoso ocupó su lugar a partir de ese momento. Y después de todo el partido, Roque tuvo un tratamiento de hielo en el aductor lado izquierdo. Al día siguiente hicieron el regenerativo y él pasó exclusivamente por la fisioterapia. El día de ayer tuvieron día libre y me imagino como cada jugador aprovechó para pasar con la familia, en fin. Y hoy volvieron a las tareas a las 7 de la mañana en el centro de entrenamiento en la zona de Ñuguazú, en la Fuerza Aérea, y trabajaron exclusivamente en la parte del gimnasio y posteriormente con balones en espacios reducidos. Y Roque pasó exclusivamente por fisioterapia. Mañana se espera que lo haga normalmente, al igual que sus demás compañeros, y cuidarlo para que esté en el blanco y negro el domingo 20:15 en Para Uno ante Olimpia. O sea, hoy fisioterapia y mañana ya trabaja normalmente. Normalmente, no hizo falta ningún estudio, no reviste gravedad la dolencia que le impidió continuar el partido ante General Caballero del sábado último en Tuyucua, y estimo que si llega en condiciones, claro, y si mañana practica, el jueves también, el viernes, el sábado ellos normalmente concentran en el club y tienen la última actividad y quedan concentrados esperando el partido del domingo. Bueno, perfecto. Juega entonces Roque Santa Cruz, mañana ya trabaja con normalidad. Debe trabajar normalmente. Perfecto. Vamos a ver si mañana trabaja normalmente. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego, señora, a ustedes. Un abrazo, adiós. Para que la fiesta inaugurada sea completa. Roque Santa Cruz, Roque Santa Cruz, este patrimonio nacional del deporte, abriendo una nueva historia en el equipo de Tuyucua, buscando ampliar su rica, prolífica historia dentro del fútbol y del fútbol paraguayo. Señoras y señores, toda la distinción, la calidad de este caballero del fútbol de primera, de una define, no perdona Roque. Roque Santa Cruz se inaugura con el gol, con el equipo gumarelo. Señoras y señores, Roque y su nuevo club. Roque y el cuarto para Libertad. Libertad 4, 12 de octubre 1. El micrófono y el espacio es enteramente tuyo, Ariel. Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? El argumento de uno que viene sosteniendo. A mí me parece que es injusta esta parte o este sector de los hinchas de la Olimpia con una persona, con un deportista que brindó mucho, hasta decíamos hace rato en lo económico, que aportó en la historia del club desde el punto de vista económico, enarboló más la bandera de la Olimpia a nivel internacional, paseando su fútbol en equipos de primer nivel como el Bayern Múnich, el Manchester City, y que tiene todo el derecho del mundo de elegir dónde jugar, y que se ha sacrificado mucho en estos 2 años en el Olimpia,
Porque mucha gente no sabe lo que él pasó como líder. 7, 8, 9 meses de salarios caídos. No se puede contar algunas cosas que uno sabe, pero Roque fue hasta, no sé, hacía hasta contención grupal de plantel y tiene todo el derecho de cansarse. Se cansó. Él se cansó. Venía de un primer mundo hasta que se pudrió todo. Y tiene, insisto, nadie es dueño de nadie. Cada quien tiene el derecho y la libertad absoluta de elegir tomar un camino que le guste, que le satisfaga. Y él quiso seguir jugando y quiso un ambiente más tranquilo, en donde solamente se dedique a jugar al fútbol y no a otra cosa. Y desde ese lado creo que es absolutamente respetable. Y me parece que no hay que ser ingrato en la vida. Y yo veo mucha ingratitud de parte, repito, un sector, no todos, porque hay personas que tienen visión totalmente diferente, distinta, con respecto al sector que estamos mencionando. Me parece que va a haber una injusticia tremenda en caso de que le creen el ambiente como están amenazando en su casa, donde yo creo que alguna vez va a retornar, porque creo que este enojo seguramente va a ser momentáneo y después cuando él se retire del fútbol su casa es Olimpia. Eso es categórico. Es lo que tengo que decir al respecto. Lo que tengo que decir, digo, al respecto. ¿Es todo? Es todo, yo creo que ya... Y ya no sé, ya no, ese es mi argumento. Es todo lo que voy a decir al respecto. Si me preguntas, siempre va a ser ese mi argumento. Que hay que ser gratos en la vida. Y yo creo que sí, con la gente que aportó algo hay que en tu agradecerle a historia. Roque, entonces. El hincha olimpista le tiene que agradecer a Y Roque. yo no sé esta historia también, Bruno, porque, un sector de la hinchada del Olimpia también se quedó mucho con la retórica de su expresidente. Porque ¿cuál es acá el punto de conflicto? Que supuestamente Cartes es el culpable absoluto de la sanción a Trovato. Si vos me decís que la Fiscalía Paraguaya le persiguió al expresidente del Olimpia, la Corte Suprema, la Cámara Baja, Alta, el Ejecutivo te voy a creer, pero de que Cartes tenga poder en la FIFA y que le llevara un papelito de diario sucio de antaño y que dijeron, cierto, es culpable, lo castigamos. No creo que sea tanto así también. Bueno. ¿Querés habilitamos el WhatsApp o querés habilitar las líneas? Lo que quieran. Federico, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que... O sea, atendiendo a todo lo que está diciendo Ariel, que es algo que debería ser así en algunos casos, el hincha de fútbol no reparan eso, ¿no? Hay jugadores que tuvieron 10 años y se fueron después a otro club y pasa en Europa también. Yo me acuerdo que Gonzalo Higuaín, que había pasado de Nápoles a la Juventus, del sur al norte, y los hinchas iban y ponían su camiseta en un tacho de basura, ¿verdad? En el club, en la entrada del club, y quemaban la camiseta. Y hay muchos casos más, pero, y repito, en Europa, donde se supone que la gente más cerebral, que no tiene la cuestión de aquí. Y lo de Roque sí, es una gran historia, pero sin duda que pasar a libertad, no solo con lo que está diciendo Ariel de Trovato Cartes, sino que antes ya también era un club que se volvió un adversario muy importante, que excede ya lo futbolístico normal. Y bueno, y ahí fue Roque. La otra vez vi un tuit de un hincha que tuvo mucha repercusión, porque hay veces que se escriben cosas y a muchos otros les gusta, ¿verdad? En el caso del hincha de Olimpia, cuando le pone a Antolín Alcaraz, le pone: Antolín, vos te ganaste el derecho que se perdió Roque, el de un partido de despedida, le pone, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo, con mucha menos historia, pero valorando que fue uno de los que también vino del primer mundo del fútbol, se bancó cosas bastante fuertes en lo económico y quizá eligió otro camino, ¿verdad? Entonces, uno va a entender, por eso estábamos hablando de las repercusiones. Yo no recuerdo para uno contra un jugador y nombre a Orteman, porque fue ganador de Copa Libertadores, ídolo, que tuvo una carrera en el exterior para después volver a Olimpia y después pasar a Guaraní, y no hubo una reacción como la que se espera el próximo domingo, para que vean, porque vos, Ariel, yo quiero diferenciar, vos esperás una reacción mala del público, no hostil. Sí.
Ah, no, claro. Por lo que Ese veo, es sí. el punto de cuestión. Por lo que veo, sí, porque Claro. hay preparativos. Hay preparativos, claro. Sí. Por eso uno recuerda y ver cómo va a reaccionar Roque, porque la última vez que pasó así, con poco hincha en preferencia, reaccionó mal, aún con la camiseta de Olimpia, que es el famoso fin de partido contra Libertad, que muchos dicen fue el punto de inflexión para que Roque decida ya dejar el club, porque la primera vez que hinchas lo insultaron, ¿verdad? Por más que no fueron todos en aquel momento, que la propia hinchada de Olimpia al siguiente partido dijo, nos fuimos todos nosotros, fueron solamente hinchas de preferencia, le aplaudió todo el estadio y después terminó con esto, que ahí sí ya causó, al menos por lo que uno puede ver, no solo en las redes, sino el hincha que uno conoce, que te envía mensaje al WhatsApp, gente conocida que tenemos, que sí, que está preparando una cosa que pasa en el fútbol, un recibimiento hostil para Roque Santa Cruz. El caso de Fío, sí, Fío fue terrible. Le tiraban pesetas. Del Barcelona al Real Madrid, ahí está. Le llevaron a tirar una vez una cabeza de chancho, ¿verdad? Fío, Judas Pesetero. Acá me envía el amigo Héctor la bandera. Luis Fío, Judas Pesetero, HDP. Fío Pesetero, los diarios catalanes. No, eso fue, sí, terrible, pero es cosa que va a pasar. O sea, pero entonces, Federico, en conclusión, acá hay una relación de amor a odio totalmente. En poco tiempo, claro. En el fútbol se da mucho, ¿no? En la política no tanto, porque ahí la plata cambia el sentimiento. En el fútbol no, nadie cambia de club por unos guaraníes, ¿verdad? Entonces nadie cambia de club, digo, en cuanto al hincha, el sentimiento. Claro. Ese es malentendido, porque yo entiendo todo lo que está diciendo Pero Ariel Ariel. está diciendo, no cobraba hace 6 meses, hacía contención psicológica, más o menos una especie de, no sé, era hasta un Buda prácticamente en Olimpia, según Ariel, Olimpia. No, pero así llegaste a decir, ya se cansó, bueno, no sé, dijiste, ya tenía que cobrar los 6 meses, después ya hacía contención psicológica, faltó que diga que hacía yoga también en Olimpia, hacíamos combo completo. Pero bueno, está bien. Dani, ¿cuál es tu opinión? Y vamos a habilitar el WhatsApp y vamos a habilitar los teléfonos, 41-51-730. Ya está en el Twitter el sondeo si Roque va a festejar o no. Sí o no, y la tercera opción es no me interesa. Cuando ustedes hablan del tema del amor, odio, justamente porque hubo amor hay odio. O si no sería indiferencia. Y cuando vos preguntabas el tema de los casos, y Federico lo recordó indirectamente, fíjate que en esos casos no hay ningún jugador del Olimpia. Todo es tipo Fabro que se fue, Ceballos, Barreto, porque hasta ese elemento se utiliza. ¿Cuál? El que el hincha del Olimpia siempre se sentía, nosotros estamos por encima de ese tipo de cosas. Por eso cuando se dio lo de la música en la cancha de Cerro, cuando llegó Barreto, decía, no, ¿cómo van a hacer eso? Y ahora, en medio de lo que él dice, no, tenemos que mostrar indiferencia, porque si hacemos, vamos a... Hasta eso entra. Fíjate que en el caso del Olimpia, no hay casos emblemáticos de exjugadores que hayan dolido tanto por haber ido a otra camiseta, y ustedes ya explicaban el contexto de lo que significa libertad de Cartes en este momento. Entonces, eso me parece que ni siquiera se habla de lo de Willy Mendieta, que es otro que se fue, pero está totalmente eclipsado, que además venía. Y también porque nuestro fútbol no es que ha tenido 10 o 15 jugadores con la carrera de Roque. Roque fue el embajador del fútbol paraguayo en los últimos 20 años. 20, 25 años. Entonces, ustedes mencionaban el tema hasta de las transferencias. No, pero cuando se hablaba, ¿te acuerdas lo que pasó en el Mundial? Entonces, Roque se había vuelto en un elemento crítico para lo que ustedes mencionaban del Cerro Olimpia. Y de repente a Roque inclusive, Dani, perdón, el hincha Olimpia lo proyectaba como un futuro presidente. Imagínate, algunos llegaban a pensar en eso. Bruno, Ariel no descarta cuando se calmen las aguas de una gran herida. Cuando dice que Roque vuelva a Olimpia. Claro. No creo. Pero, o sea, pensándolo ahora... No sé cuántos años puede pasar, 20 años, 30 años, no sé. Y mira que han pasado cosas, y también han habido gente que capaz parecía que iban a estar eternamente, y después, ahora dice, ¿qué se hizo de fulano? Y
O sea, yo esa parte entiendo, pero lo que quiero nomás decir es que lo que se siente ahora tiene mucho que ver por lo que significó. Y el fútbol paraguayo en sí no está acostumbrado. O sea, porque no es que cada club ha tenido 5 o 6 jugadores como Roque Santa Cruz en su carrera, para decir, no, pero nosotros ya vivimos eso no. Entonces, este es un caso casi único, más en una institución que no tenía eso. Inclusive, te agrego un elemento. ¿Te acordás acá habló, dijo José Luis Chilaver, y en otros medios también, que Roque había abandonado la selección en plena Copa del Mundo en Alemania 2006 y los olimpistas le saltaron 2002. Chilaver, 2002, ¿verdad? 2002. Sí. Chilaver, hijo de... Y ahora hace poco fue tendencia Chilaver, porque los propios olimpistas decían, tenía razón Chilaver, o sea, ya es... por eso yo quiero que entienda Ariel, Pero ahí o no sé si nos quiere entender, es que el hincha del Olimpia, ya la relación no va a ser nunca igual. Ya ese el amor puro, cristalino, genuino, ese primer amor, ya no va a ser igual. Ya no sé cómo decirle a Ariel, cómo explicarle lo Arce, que es un patrimonio de Cerro Porteño, se fue, salió campeón con Olimpia y dijeron nunca más, hasta Zapata. No, en realidad Juan José fue... Y los hinchas hasta hubo gente, ya cuando pasó algún tiempo que se oponían a que él esté en la inauguración de la nueva olla, cuando se confirma su ida al Olimpia, hay una suerte de representación internacional del jugador que representa internacionalmente a Cerro, que estaba Gamarra y Chiqui Arce, y hubo un sector de la hinchada que pidió hasta eso. Y ahora está Chiqui Arce ahí, el máximo ídolo de Cerro Porteño. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque Chiqui es técnico. ¿Y qué tiene que ver eso? Y no, es lo mismo con Carlos Gamarra, porque Carlos Gamarra fue jugador y después ya no ejerció la actividad. Y bueno. Es diferente. De hecho, hace poco cuando se mencionó que Gamarra podía volver a Cerro, hubo una fuerte reacción de hinchas de Cerro. Y bueno, pero también cuando Chiqui. Ahora iba a volver. Acordate, Ariel, solamente 20% de los hinchas de Cerro querían que vuelva. Sí, pero por una cuestión futbolística, pero lo sentimental a Gamarra es diferente a Arce. Arce, vos decís un 20% a Gamarra, nadie quería. Incluso hicieron alguna manifestación allí. Cuando se habló que iba a ir a trabajar con Arce, que iba a hacer algo del cuerpo técnico de Arce. Hace poco, hace 6, 7 meses, 8 meses. Sí. Después del título que ganó Arce, que ganó bien y que ya tenía espalda ancha para elegir, se mencionó eso y no. Acá, bueno, sí, los hinchas de Libertad también tienen, uno entiende a los hinchas de Libertad buscando las razones del por qué. Lo que pasa es que vamos a ir a los más memoriosos. Esto nace, ahora hay una ultranza, ¿verdad? Pero en el 2003... cuando Osvaldo Domínguez se va a sentar a su parque de Olimpia con un empate, era campeón, y Carte estaba sentado abajo de la tribunita, gana Libertad y le saca el título a Olimpia, en una de las decepciones más importantes para el público de Olimpia a nivel moderno, porque hace mucho no salía campeón, era el título, y Carte pasa frente ahí, después aparece todo el tema de la campaña, o sea, se metió mucho la política ahí también, el tema del coloradismo, el partido... Osvaldo en campaña con Nicanor, que después aparece. Hay tantas cosas que son hasta parecidas dentro del fútbol. Y Carter pasó un papel importante y Osvaldo justamente le agarra la época de retiro. Y ahí agarró. Vos no te acordás cuando Recanate dice puto equipo de la B. Cuando eso no existía todavía el tema Trovato. Y ya había una reacción fuerte de mucha gente de Olimpia en contra de la Libertad. No es que se dio, ahora se habrá alimentado o retroalimentado, pero. Esto de Recanate fue en el año 2011, 2012 y no existía eso. Entonces siempre hubo una animaversión muy importante, muy grande, entre Olimpia y Libertad Olimpia. Hay, por ejemplo, un caso, Cubilla se fue a dirigir Cerro Porteño. Sí. Y después volvió a Olimpia sin ningún problema, porque es técnico, es diferente. Técnico es diferente. Y bueno, Ariel, entonces Ariel no sopesa, porque él quiere poner como ejemplo Chiqui y no va. No va. Pero Chiqui jugó en Cerro, y mira que fue resistido igual Chiqui, pero por una cuestión futbolística, no fue por una cuestión de... Te digo, por ejemplo, Diego Barreto, te puedo asegurar que no va a poder pisar el Cerro Porteño por unos cuantos años. No sé cuánto va a pasar. Porque él fue jugador
Fue, Pero hay no, y después ya no ejerció, ya no... Hay circunstancias también, Bruno. Porque se entiende pues que hizo el una técnico referencia ya muy- es diferente, que vos podés dirigir otro equipo. Imagínate, te estoy diciendo que Cubilla se fue a dirigir Cerro Porteño y el hincha Olimpia después volvió a dirigir a Olimpia y siguió siendo Luis Alberto Cubilla, el viejo Cubilla del Olimpia. Pero hay hecho te digo, el de Barreto, por ejemplo, utilizó palabras muy fuertes contra Cerro Porteño en la gradería sur de aquel campeonato del 2015. Entonces, como que quedó una marca en ese aspecto. A Pero- Federico fue que le dijo, ¿a vos qué fue que te Sí, dijo Federico? sí. No, la gente puerca, famosa. Ahí está. En el festejo en plena gradería de Olimpia, ¿verdad? Cuando él estaba en la gradería de Olimpia y dedicado para la gente puerca de Cerro Porteño. Que después dijo que eran los dirigentes, ¿verdad? No se refería al público, pero lo dijo en un momento donde le habrá pasado todo, porque recordemos que cuando se apaga lo limpia a Barreto de Cerro, utiliza el término limpiar, y lo trae aquel arquero Álvarez, ¿verdad? Álvarez, Cristian Él Álvarez. dice, vamos con arquero para ganar la copa. Como que También para... con Barreto no pasaba nada, y Alcanzaba. fue muy tortuosa esa relación que terminó con eso. Un exabruto como quiera, pero una frase que quedó en la historia, ¿verdad? Sí. Vamos, 41-51-730, 41-51-731. Lo único que pido es, no usen palabras obscenas, groseras, es lo único que pido, por favor, y después pueden opinar sin ningún problema. Habilitamos también el WhatsApp 0972-730-730. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Oche, por supuesto, qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesas, son una delicia. Los salamitos y el salamitón, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa, y las morcillas y mini morsis. Por favor, que no falten en las parrillas. Productos Oche, el gusto es nuestro. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andás, campeón? Súper, súper. ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Marcelo Zárate, 37 años tengo, de San Lorenzo. A ver. Mira, yo estoy totalmente con Roque. Él es profesional y él habrá tenido sus motivos para irse, así que totalmente mi apoyo para Roque. ¿Vos sos olimpista o liberteño? Olimpista. Olimpista. Inclusive ahí el domingo en la cancha yo llevaba un cartel y iba a poner gracias, Roque. Porque creo que somos decididamente muy frágiles, nos acordamos de lo bueno, pero cuando pasa algo malo, es eso nomás. Entonces, ¿En qué sector vas a estar? No seas bola, no me, mira que vamos a mirar en qué sector va a estar el cartel Gracias Roque. Preferencia norte. Muy bien. Gracias por llamar, muy amable. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. WhatsApp y llamadas al aire. Me avisa, Obi, por favor. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Juan Rojas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va a hacer? Bien, bien. Yo le entiendo a esa gente que dice que Roque tiene todos los derechos y demás. Pero nadie discute. Pero cuando vos haces algo también tenés que atenerte a las consecuencias, ¿verdad? Y lo que no entiende la gente, o por ejemplo en este caso Ariel, es que no se trata de que alguien vaya o no a tal o cual club. Nosotros partimos de una base de que para nosotros sí, Horacio Cartes viene cagándola a nuestro club con intereses de tomar el club o intereses políticos a través del club. Y él parte de la base de que no. Y bueno, y desde ahí entonces ya no podemos continuar con una conversación porque él camina hacia un lado y nosotros hacia otro. Y Roque elegía separarse de Olimpia porque ya no da la cuestión y se quería ir a otro club donde no estaba una persona que nos iba cagando o intente cagarlo porque no nos va a cagar. Entonces todo bien, nos íbamos a quedar desilusionados y hasta ahí máximo. Pero hoy estamos calientes y yo hasta mi hijo de 8 años le he terminado odiando ahora a Roque. Imagínate. ¿Entendés? Y yo tengo que explicarle a mi hijo que es una profesión y todo, y el tipo no entiende. Cuando sí entendía antes de que otro jugador se va a tal o cual club, por una cuestión de profesión, pero lo de Roque no entiende porque
para él yo le explicaba, tenía una camiseta del 98 y le digo a mi hijo, esta camiseta papá, esta la usaba Roque cuando tenía 17 años y se fue acá al Valle papá, me decía. Bueno, yo ahora le tengo que explicar que no, que él prefirió ya terminar su carrera a Libertad y no, claro que no le puedo explicar lo de Horacio Cartes y decirle el tipo narcotraficante y esto, lo otro, porque no va a entender. Y así es, entonces Ariel y gente de Valle discutimos. ¿Sí? No, gracias. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. WhatsApp al aire. Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos a los muchachos. No, yo no estoy a favor de Roque porque HC siempre perjudicó. ¿Por qué se corta El club siempre le persiguió y dijo que los campeonatos eran mañados, etcétera. Bueno, la plata manda mucho, pero hay que tener un poco de dignidad. Y Roque dijo que en Olimpia se iba a retirar y no cumplió su palabra. Y está bien, futbolista, ojalá le vaya bien donde esté, pero no hizo bien él. Bueno. Oyente, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va? ¿Con quién hablamos y de dónde? José Osorio de la ciudad de Lambaré. Mate copia, José. Tranquilo, le estuve escuchando ahí al señor Ariel y diciendo que los olimpistas tendríamos que agradecer. O sea, de que Roque Santa Cruz se bajó del barco por cansancio más o menos. Dime una cosa, Ariel, si me estás escuchando, te saludo. ¿Cuántos jugadores se bajaron por ese mismo cansancio? Te pregunto. ¿O fue solamente Roque el que tenía que haberse cansado? Todos se quedaron a remar ayer. El único que se bajó fue él, y él 6 meses antes de que termine este torneo, él ya quería irse a Libertad. O sea, por plata no se va a ir porque él no necesita plata. Te puedo asegurar, Ariel, él no necesita plata y tampoco por gloria no se va a ir. Así que yo como olimpista, hace cuestión de 40 años que le estoy a Olimpia, viajé a Chile detrás de Olimpia y en todos lados me fui y me decepcionó. Tenía un gran aprecio, un cariño a Roque Santa Cruz con lo que hizo detrás de Horacio Cartes, porque todo el mundo sabe que por política él se fue detrás de Horacio Cartes. Por plata no se va a ir, se fue detrás por política y eso nosotros los olimpistas no le vamos a perdonar. Gracias, Bruno. Un abrazo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Buenas tardes, Bruno, a todo el equipo de Cardinal Deportivo. Todo bien con Roque. Todo jugador tiene el derecho de elegir un club, ¿verdad? Pero había sido los olimpistas, estábamos durmiendo con el enemigo. Se fue con la persona que está queriendo fundir a nuestro club. No va a lograr, pero realmente hizo mal Roque. Y no creo que los olimpistas le den más oportunidad que vuelva al Club Olimpia. Estás perdiendo muy mal, Ariel. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? César Lescano. César, te paso con Ariel. Hola. César, te paso con Ariel. Pasada con Ariel, le voy a decir, yo tengo 62 años. Sí, señor. Hola, Ariel, yo tengo 62 años, es olimpista del corazón, veo muchos jugadores. Voy a citar nomás Carlos Diarte, Benicio Ferreira, Crispín Rafael Versa, y son jugadores, y Roque era uno de los grandes jugadores, pero decepcionó al olimpista. Se va con un tipo que nadie, nosotros ni nos queremos verlo, olimpista de Horacio Cartes. Yo por lo menos ni nos quiero mirar por él. Y Roque nunca más nos va a pisar mano Olimpia, nunca, como dirigente ni nada. Él ya se olvida de Olimpia. Nosotros no queremos traidor no queremos nosotros.
Nosotros somos gente bueno, gente limpio, y no queremos esa clase de gente. Por política, por dinero, una y de dinero se juega. Te escucho agitado, señor. Tranquilo nomás. Ya se entendió todo lo que dijiste. No quiero que el señor... No, esto es una vergüenza. Sí, no, pero estás agitado. Yo te escucho agitado. Tranquilo, señor. No, yo por lo menos no voy a perdonar nunca. En mis 62 años, jamás no le voy a perdonar. Ni no le quiero ver a Roque. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. 41-51-730, 41-51-731 y audio WhatsApp 0972-730-730. Pero no me te copio. Yo no estoy de acuerdo cómo actuó Roque por el simple hecho que faltó a su palabra. Si él no decía nada, nadie le iba a decir nada, pero él dijo en un primer momento que quería retirarse en Olimpia y todo eso. Y aparte porque es un ídolo de la hinchada. Y más todavía al equipo donde se fue por todos los antecedentes que todo el mundo sabe, y porque tampoco va a marcar una diferencia en su carrera. Ahora si Libertad se preparaba a lo grande para ganar una Copa Internacional, que es lo que él quería, por lo menos se justificaba, pero ni aún eso, un equipo rejuntado de hoy en día Libertad, así que por eso. El último ídolo de Olimpia, Carlos Meto Paredes. Buenas tardes, oyente en línea. Hola. Conmigo, Bruno. Señor, con usted. ¿Cómo se llama usted? Vaya a entender. Mario, Leita. Mario, vamos a de Ariel. Más a Sandy. Rubenduvina. Ariel. Sí. Es Roque Santa Cruz lo que coja. O ayudar a Moria, pobre. Más, vea cojando ayuda. La lleva su taja de la hoja, o la política, o de la libertad. Ya sobre todo la política, ya está más para votar, ¿verdad? Ya estaba ganando ahí. A ver, ahí por eso los jugadores, ahí por eso ni peteín. A ver, la gente pobre ya de Paraguay, nada. Más de una mano me añade, a ver, ahí voy. A ver, me ala. ¿Cuál es su nombre, señor? Mario. Mario, vos sabés que sin entrar en la cuestión política, que Roque Santa Cruz ayuda a muchas personas y lo hace de manera anónima. Eso es cierto. Roque le ayuda a muchas personas. Desde hace mucho tiempo. Te hablo con conocimiento de causa. Yo también. Gracias. Bueno. Adiós. Eso hay que decirlo. Roque hace mucho tiempo ayudó y sigue ayudando a gente necesitada. Es más, en su casa se forma fila y Roque ayuda. No le puede ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que seguramente no va a poder llegar a él, o piden por él y él no puede ir o no va. Pero ese ya es otro tema. Es harina de otro costal, como diría quien sabe hablar un buen castellano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Ariel está muy equivocado. Eso no quiero decir lo que cambió su club de sus amores, cambió por política. Todos sabemos que los políticos son corruptos y él va a ser uno de ellos. Jamás le vamos a perdonar. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Buenas tardes, señor. Sí, te escucho un poco bajo. ¿De dónde llama, señor? Acá San Lorenzo. San Alberto. San Lorenzo. Bruno. Sí. Escúchame. Sí, sí. Los jugadores que están ahora, que tienen mucha plata, todos son malagradecidos. ¿Sabes qué? Yo te voy a contar, yo jugué en San Lorenzo 10 años. Por mi pase. Se trajo, me dio mi pase para ir a Capiatá, trajeron 50.000 ladrillos por mi pase, hicieron una gradería. Acá en San Lorenzo salió varios jugadores, vos sabés bien quiénes son,
Canso Benítez, Luis Romero, Pedro Valdo García, Torito Díaz, Nelson Romero. Resumí un poco, señor, tu pensamiento. A favor, en contra, en el pensamiento. ¿Qué es lo que vos pensás? Y son palabras yo que hubiera vendido a jugar Olimpia, juega gratis, pues ya no necesitaba más. Y acá en San Lorenzo los jugadores que se fueron, todos son ricos y no traen ni una pelota de regalo al Club Deportivo San Lorenzo. Un par de camisetas, nada de fútbol. Y pues eso no es mi opinión, señor. Gracias, señor. Gracias, muy amable. Mal agradecido, señor. Gracias, señor, muy amable. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Tranquilo, va. Todo bien con Roque, que haya preferido ser la taja cartera de Solcarte, ¿verdad? Pero en Olimpia nunca más, ni dejar dinero, nunca más. Buen día, Bruno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Te habla Juan Carlos de Buenos Aires. Yo lo único que te puedo decir que Roque Santa Cruz es un traidor, bro. Le traicionó al Olimpia y al hincha general. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Buenas tardes, hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Silvio Rufinelli de Alberdi. Sí, sí te escuchamos. ¿Cómo te llamas? Silvio Rufinelli. Silvio Rufinelli. Sí, Silvio. Rufinelli. Bueno. Sí. Sobre Roque. Acá estamos 12.000 habitantes, 10.000 somos cerristas. Los 10.000 le queremos a Roque. Esos tipos que le quiere... hay muchos jugadores así, ¿verdad? Nosotros le queremos a Roque. Los cerristas, la mayoría acá, yo tengo muchos amigos acá cerristas y olimpistas. Y si él se quiere meter en la política, ese es su problema, ¿verdad? Por eso supuestamente yo soy cronista, pero soy democrático. Listo, para año termina en el interior, vale, Bruno será. A todo mi rey querido, le estamos atendiendo, a todo el país, ¿cómo no? Buenas tardes, Bruno, les saluda Fabián. Solamente quería opinar en la parte que dijo Ariel, que escuché que dijo... ¿Por qué se están recortando nuestro WhatsApp? ¿Qué está pasando ahora? Dijo que a Roque hasta la hinchada de Cero le quería, y es así. Sería uno de los pocos limpitas que la hinchada de Cero le respeta y que siempre le quiso, ¿verdad? Porque sí, a Roque, como dice, a todo el mundo le queda Romerito, todo el mundo le queda a Roque, y es así. Porque Roque siempre fue un jugador respetuoso con la hinchada rival, o sea, con Cerro nunca habló mal de Cerro, siempre se apreció bien y siempre se ganó el respeto y el cariño también de la hinchada cerista. Gracias por el WhatsApp, revienta estos 0972730730. Oyente vía línea, hola, buenas tardes. Conmigo, Bruno. Señor, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? De la República de Tayuazapé, Agripino te habla. Agripino, ¿querés hablar con Ariel? Dame de hablar con él, ¿sí? Bueno, espera, Ariel. Parece que está ocupadito. Se fue al sanitario. Espera, no, se fue a traer café el hombre. No, va a tener diarrea porque la gente está tranquilo. En su contra todo el mundo pero tranquilo, te pido tranquilidad. tranquilidad. No, está bien. No te paso bien con él, pero te pido tranquilidad nomás. Ariel, también tranquilidad, por favor. ¿Qué pasó? Espera, señor Agripino. Don Agripino, acá está Ariel. Don Agripino, ¿cuál es el problema? Ariel, yo te pregunto, sí. ¿Roque va a tener coraje, valentía o va a tener cobardía para presentarse y le traicionó? Y va a pedir que se le aplauda. Claro que todo el mundo le quiere a Roque, pero si logra una ocasión para marcar un gol en contra, bueno, allá él. Yo te cuento ahora mi posición personal. ¿Quién jugador no querría tener en las postrimerías de su actividad deportiva un cajero como Cartes, un cajero de oro? Y para más, en los albores de su actividad política, un golazo, una jugada magistral. Felicidades, Roque.
pero animate para venir a la Olimpia. Eso nomás. Está caliente el tema, está caliente. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entrate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir, volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Bruno, buenas tardes, saludos a la mesa. Bruno, te voy a decir que si Roque Santa Cruz se hubiera ido a Cerro Porteño, Bruno, los olimpistas no íbamos a estar tan heridos con él. Se fue a Libertad, el club que desde que Horacio Cartes está ahí siempre intentó fundirle al Club Olimpia. Es un traidor. Oyente en línea, hola. Bruno Fabián. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Bruno? Jorge soy. Jorge, te paso con Ariel. Justo quería hablar con él. Te paso, Ariel, que te saluda. Bueno, Jorge, te escuchamos. ¿Qué Jorge, tal, Ariel? con mucho gusto. Ariel, sacame ya de tu vocabulario ese tema de, ¿cómo te voy a decir? De viudas. Pues ya te explicó Federico qué significa en el tema futbolístico. Y otra cosa, Ariel, me extraña con tu opinión criticando a hinchas, sabiendo todos que vos sos hincha de un club, fanático también como nosotros. ¿De qué club yo soy? Me extraña eso. ¿Cómo? ¿De qué club soy? Y Toti te suele decir a vos, al aire. Toti Acosta. Te No escucho puedo siempre. saber. No, me dice nomás. Dale. Bruno. Señor. Roque va a tener el recibimiento que se merece. Y la noticia va a ser a nivel mundial. Mercenario. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases, tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, sigue la gente participando. Oyente en línea, hola. Hola, buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Javier Martínez, soy de Barrio San Pablo. Javier, te paso con Ariel. Ok, buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, Javier. Mira, vengo escuchando de hace rato y te respeto muchísimo tu opinión, tu discurso, ¿verdad? Te toco un punto. Gamarra se inició en Cerro, ¿verdad? Sí. Se fue y paró en Olimpia. Y de ahí le marcamos a Gamarra nosotros, nunca más le quisimos. Le tocó otro punto, Diego Barreto. Semifinal Copa Libertadores, en la cancha de Cerro, club brasilero. Entregó ese partido. Se fue a Olimpia, nunca más le quisimos, le marcamos. Pero Roque es otra persona, es ídolo. Y estoy escuchando la gente, ¿por qué le tienen que marcar? Es un profesional. Cada uno tiene un lugar en donde irse. Si le quieren recibir en Libertad o le quieren recibir en Cerro, va a ser bienvenido. No hay que presurar a las personas sin conocer por qué se va y en dónde va a jugar. Esa es mi pequeña opinión. Y mi respeto para Ariel, respeto para Chun y ¿cómo se llama el otro señor? Federico, don Federico. Don Federico, y le aprecio mucho a los cuatro. Siempre lo voy a seguir escuchando porque siempre yo aprendo algo de ustedes porque siempre tienen un tema diferente. Y eso me ayuda muchísimo porque soy una persona no vidente. Y aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias, señor, por llamar. Éxito. Gracias por llamar. Por el mes de los enamorados, demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Bruno, buenas tardes, Pedro Costa te habla. Bueno, mi opinión es
Roque se va a quedar sin el pan y sin la torta ahora, cuando el tío Sam le lleve a su patrón allá en Estados Unidos. Se va a quedar sin nada. Va a tener que ir a empezar de abajo. Pero en Olimpia no le van a más abrir la puerta. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Parejo. Todo bien, levanta un poquito más tu voz. ¿De dónde llamas? ¿Cómo te llamas? De Lambaré, soy José, soy. José, te paso con Ariel. Contigo también quiero hablar, Brunito. ¿Cómo no, hermano? Métele. ¿Por qué digo tanto el atacar a Ariel? O sea, esa es su opinión. Yo soy cerrita realmente, ¿verdad? Pero yo le entiendo un poco a los olimpistas, porque cuando te acordás del mago Guido Alvarenga, sí, cuando pasó claro. a la Olimpia, cuando te pasó a la Olimpia, ese por ejemplo a los cerristas nos dolió mucho. Y yo siento que eso también le duele a los olimpistas realmente por lo de Roque. Pero él fue un ídolo nacional y no creo que tanto hay que atacarle, porque hizo mucho por Olimpia y por la selección. Y otra cosa que te quiero decir también, Brunito, hace una hora que están hablando de Olimpia, y vos te acordás la otra vez cuando vino Moreno, y el programa estuvo todo por cero, cómo lloraban los olimpistas. ¿Y por qué Piobar no llora? Eso no te quería decir, Bonito. Gracias. Bonito. Suerte. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Saluda a la mesa. ¿Cómo está, señor? ¿De dónde llama? De Capiatá, soy. Capiatá. Luis de Capiatá te habla. Luis, te paso con Ariel. Sí, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien. Bien, no, respeto muchísimo su opinión, la verdad, que solamente que Roque fue para el olimpista, yo soy olimpista, ¿verdad? Significa lo que es Cruyff, por ejemplo, para Barcelona, o significaba lo que es Di Stéfano para el Real Madrid. Pero ¿qué pasó? Se fue al enemigo político de Olimpia, con el enemigo, porque Libertad no es enemigo para nosotros, ni político ni futbolísticamente. Con el presidente honorario se fue, ¿entendés? A Messi, por ejemplo, no le atacan tanto en Barcelona porque no se fue con Florentino. Se fue al PSG, que tiene una guerra con Barcelona por el tema Florentino, ¿verdad? Que él es el satélite ahí. ¿Verdad? Pero ese fue eso es lo que nos duele, Ariel, eso nomás es. También para que entienda, ¿verdad? El punto del hincha, ¿verdad? Gracias. Está muy bien, Luis, gracias por llamar. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Señor. Por favor, hay que respetarle a Roque. Roque es un ídolo nacional. Yo soy cerrista. Y nosotros los cerristas le respetamos a Roque. Ergo ya no debería de jugar más. Y ¿cómo se le respeta? ¿Cómo se le va a tratar así a un ídolo? Hizo mucho por los Olimpia, hizo mucho por la selección. Buenísima persona. Y no corresponde ese tipo de trato que se le dé a él. Gracias, Bruno. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura, con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿conmigo, señor? Señor, con usted, ¿cómo le va? Yo nomás de San Lorenzo de Duto, Fernández soy. Te paso con Ariel. Bueno. Señor Fernández, adelante. Sí, señor. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien. Muy bien. Para mí, el problema de Roque empezó con
para que la hincha esté en contra de él ahora. Entonces, ¿sabe quién orquestó la sanción para el presidente de Olimpia, Trovato? A partir de ahí él ya tenía esa intención o antes de eso. Ocurrió lo que ocurrió, pues igual así él se fue. Por ese lado yo digo que le traicionó al club, a la hinchada. Gracias. Bueno. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Bruno, ¿cómo estás? Bien, señor. ¿Con quién hablamos? Julio soy. Quiero hablar Julio, con Ariel. te paso con Ariel. Dale, Julio, ¿qué tal? Ariel, se entiende, se acepta lo que estaba poniendo al favor de Roque para que se vaya a Libertad. Pero yo te digo una cosa. Los verdaderos ídolos y líderes no abandonan su club. Ejemplo, Antolín Alcaraz bajó y Camacho bajó su sueldo para quedarse en Olimpia. Eso es uno. Y otra cosa, Ariel, sí. A vos no te da la posibilidad de llamarnos como hiciste. No te da la posibilidad, mi querido amigo. ¿Viuda? Sí. ¿Por la viuda decís? Sí, claro. Después vos no tenés el derecho de ponernos motes. Usted no es nadie. No es porque está en un medio poderoso como ABC Cardinal y vas a decir lo que querés. Tenés que respetar eso, porque te voy a decir más una cosa. Sí, señor. El día de mañana los hinchas se van a pelear. Sí. Y lo primero que vas a salir a decir es que está en contra de la violencia. ¿Y qué está haciendo vos? Poniendo mote a los hinchas. Eso es también incitación a la violencia, mi hijo. Si o me dedico a eso, entender el contexto ahí. No, pues no me interesa. No me interesa porque no llamaste no pusiste un mote. Entonces vos no tenés ni un derecho, mi querido amigo Ariel, de hacernos ponernos mote. 12-8 no tenés ni un derecho. 12-8 nomás. No. Yo sé que te llama ahí el sepulturero, todo lo que quiera, pero eso es tu problema con la empresa. ¿Cuál es su nombre, señor? No, ya te dije, entonces yo te voy a repetir. No tener el derecho de ponernos mote a nadie. Mira que te voy a invitar a una cervecita, pero gracias, mi amigo. te dice. Te iba a invitar a una cervecita, pero ¿dónde Argel? Ira. Dile la mote a los hinchas de se trata de Argel, yo no te puse mote de sepulturero, mi hijo. Yo te escuché, ahí la gente te dice, pero no haya más poner mote a nadie. No te da la posibilidad a nadie. A pensamita no de sugerencia, ¿eh? Bueno, pues si no, tú no estás ahí, loco, a pesar de que tú no me potearías. Cierto. Desconexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Pichu Pequitadol, qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embohue el calor, con nuestra hierba indega, pantano, limón, apagas el calor y todo lo que quieras, con cedrón, capi y hierba de lucero, cocumenta y limón, y el sabor dura mucho, hierba mate indega, el sabor que dura más, hierba mate indega, proba pues. Sí. Mira vos, Está colocando, dice, para Ariel que se tranquilice, pero Ariel está tranquilo. Sí, le puedo invitar al señor. La gente está un poco, ¿verdad?, exaltada. Saludos para Raúl. Hola Bruno, ¿cómo estás, Bruno? Ariel, se respeta mucho tu comentario y tu visión como periodista, pero tenés que tener en cuenta la visión del otro lado, del hincha, del olimpista que está dolido con la ida de Roque al Club Libertad. Si se iba, yo te puedo asegurar, pues no sé por qué se están recortando. Se iba al Club Cerro Porteño, se iba al Club Guaraní, o se iba a cualquier otro club, no iba a tener tanta trascendencia
como la ida de Roque a Libertad, por los antecedentes que uno ya sabe. La persecución que tuvo el Club Libertad, en realidad el presidente honorario que tiene el Club Libertad, quien es el señor Carte, se sabe no sale bien. El origen de su fortuna, se sabe muy bien cómo maneja él la APF. Entonces no sé por qué sale entrecortado. ¿Será por la señal del internet? Hola, buenas tardes. Bateco, bonito. ¿Todo bien? Bateco, Dani, Paraguarín, va a la borde. ¿Todo bien? Ariel. Señor. Va a la borde será. Y por ahí te Bateco, Paraguarí, ve. Llegó veo oyendo una vez a Daniel Pinta, Fabio, me ha peinado, ¿no evaluado, no? Sí. ¿Dónde será la Ariel? ¿Será la ya puse la pues, ya puse la peña ni te digo mi bobesa y la Ariel será, no opina y oí será, y ya me va la peña será. No, tranquilo, no vamos a hablar de otro programa. Va a la borde Bruno, a Daniel le hace opinión, Sí, cómo no, claro. Se respeta lo que dice Ariel, porque Ariel ya vale para el tema. Como tiene un profesor, ya eso es con mucho respeto a Ariel. Pero Federico ya va para el tema de elegir la manera de ver el fútbol. Cada uno no puede hacer lo que quiera. Ahora, iba ahí de repente el año que viene tenía que hacer otro grupo. Obviamente que no le va a caer bien a los oyentes. Ya. O sea, por un año es un trabajo. Ahora, si festeja, cosa que no creo que haga, se va a lo de su discar. Ya ojuma, hay que ya mentalizarnos en esos payos a mi acuerda. Ya, opamos la Roque, ya, no, es más peligroso. Al menos para nosotros. Y ese va a pasar lo que dijo Chile contra Alemania. Pega de cosas y no hay un botadita y nada los 45. Y el famoso se le va a tener entre algodones. Excelente, muchachos en Paraguay. Ya venía gente para el tema de el programa. Será pues ya agarra para y te oíbe. Gracias, muy amable. Hasta luego. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Estamos cerrando este tema, los últimos audios y participación de la audiencia también. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea. Hablar de fútbol, muchachos. Ahora, en un instante. Ariel Mareco, invítame a mí la cerveza y toda la noche te voy a lavar. Hay que agradecerle a Arte porque le llegó a un auto de final. Como no se le entiende bien. Ariel, Bruno, Jacuetere será por eso estos pingüinos están todos locos. Último oyente. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está, señor? Bien nomás. Escuché recién que ese señor que dijo que no va a ser el contrario para Olimpia Roque, ¿verdad? Cualquiera ni el contrario para Olimpia, ¿verdad? No tiene equipo para nada. Ojalá que Roque juegue y meta 2 goles. Gracias. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimo, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. Arrancábamos el programa hablando con el dirigente del Club Guaraní, Acosta, Javier Acosta. Está en estos momentos en Ecuador. Va a jugar las semifinales Guaraní
y ya hay sondeos desde Europa y la MLS por Matías Segovia. ¿A qué hora fue que dijo? Mañana, jueves, dijo. 7:30 para hoy más o menos. 19:30 jueves. Pasado mañana, entonces. Pasado mañana. Partido de Copa Libertadores de América. Y vos sabés que veía el historial, y por ejemplo, Independiente del Valle, el rival de Guaraní de pasado mañana, y vigente campeón porque fue el Monarca en el 2020. En ese 2020 lo tenía, por ejemplo, a Moisés Caicedo, que es el ecuatoriano que después se fue a la Premier y está en el fútbol europeo, y así. En el torneo la donde, sub-20, claro, o sea, estaba mirando el historial de quienes pasaron por esa sub-20 y buenos jugadores. Veía que, por ejemplo, en alguna participación de Libertad estuvo Totina Amarilla, Jesús Medina. En el caso de Cerro ya hablábamos de aquel equipo del 2012, y en el equipo del 2016 de Cerro, por ejemplo, participó Omar Alderete. O sea, para referenciar un poco quiénes están disputando este torneo, que arrancó en el 2011, 2012, después tuvo una pausa de 4 años y desde el 16 se juega cada 2 años. Paraguay había albergado 12 ediciones. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos, o en nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Hola, buenas tardes. Bueno, cerramos ya, está bien, cerramos. No, pensé que me habías hecho una indicación hoy para no dejarle colgado al oyente, pero igual ya cerramos. Sigue llamando la gente, pero cerramos. Tenerlo de Javier Acosta brevemente y después nos vamos a Johnny para mañana juego Olimpia por Copa Libertadores. Tenemos información con respecto al Cerro Porteño, lo que se viene en cuanto a la fecha. ¿Dónde va a jugar? La cancha de River al final no fue habilitada. Defensores. Resistencia, ¿no? Resistencia. Yo vi Defensores esta mañana, sí. No vi tantas cosas, pero Defensores del Chaco. Bueno, donde había jugado ya, creo, el tercer partido ya. Claro, pues ya es el segundo partido que se programa en los Jardines del Quelito y lo vuelven a reprogramar. Claro, aquel contra Tacuarí, el 1-0 había sido Defensores también. Primera fecha. Sí. Y porque programaron ya cancha de River, cancha de Trinidense, canchas que todavía no albergaban, porque con el tema del VAR ya no es tan sencillo, o sea, es más complejo. Por eso ya se ha jugado en el Defensores, se ha jugado en la cancha de Olimpia. Te hablo de partidos que no involucraban a los locales, como ocurrió con aquel encuentro del 12 de octubre contra Tacua en la fecha anterior. Bueno, está Johnny. Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Bueno, buen día, saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿cómo está Olimpia ya a horas de lo que va a ser un partido importante en cuanto a lo deportivo y económico? Mañana 21:30, Olimpia ante el Deportivo, el conjunto de Vallejo. No es Deportivo. Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo, ahí está. El conjunto peruano. Sí, señor. A esta altura casi definido el equipo. Julio Cáceres tendrá un último contacto hoy con el plantel, que a propósito hablará en conferencia de prensa técnico del Olimpia. 18:30 la movilización y allí seguramente repaso táctico, una práctica ya recreativa que va a realizar Julio Cáceres. Piensa poner a 3 ofensivos. Si hablamos de ofensivos, Derli, que va a caer por el sector izquierdo para que Alejandro Silva pueda quedar como volante por la zona derecha, y el Pollo Recalde junto a Guillermo Paiva en la delantera. En medio también me parece que el buen partido que hizo el chico Gómez, que es cierto, tuvo complicaciones en los primeros 20 minutos, pero después se afianzó, pintaría también mañana en el 11 titular junto a Edgardo Orsuza
Richard Ortiz ya está totalmente recuperado, recibió el domingo lo que hay del cuerpo médico ya a disposición de Julio Cáceres, pero lo van a ir llevando de a poco. Entonces, Richard seguramente hoy será convocado y mañana estar en la banca de expectativa. En el sector defensivo, Alcaraz, que no jugó en Villarrica, está para volver. Saúl, que salió al terminar el primer tiempo, también está para jugar. Y Salazar, que es el dueño del lateral por la zona derecha, solamente por cuestiones particulares había jugado, de Salazar había jugado Otálvaro, la primera asistente del equipo, de General Caballero. Sacando Olimpia de esta forma, piensa el técnico Julio Cáceres, 4 en el fondo, en el arco Aguilar, lateral por la zona derecha Salazar, Salcedo, Alcaraz y Quito Torres. Esa línea de 4 en el medio campo. 2 para la marca, el caso de Gómez, junto a Edgardo Orsuza, Marcos Gómez, Edgardo Orsuza, por la zona derecha, Alejandro Silva. Sacrificado, Fernando Cardoso va a ir a la banca de expectativa para dar lugar a Guillermo Paiva y que Derlis vaya como cuarto volante. Adelante, el Pollo Recalde junto a Guillermo Paiva. Este 11 prepara Julio Cáceres para medir a César Vallejo mañana 21:30 en el Defensor. Está confirmado entonces prácticamente Olimpia. Qué tremendo lo de Paiva, ¿verdad? Hay que ver si va confirmando contra equipos más duros, más complicados. Ya la parada contra Libertad va a ser un muestreo y esta ahora contra Vallejo. Pero yo creo que más Libertad, ¿verdad? Libertad más que Vallejo. Sí. Mucho más. ¿Verdad? Sí. Yo creo que Guairén es mucho más equipo que Vallejo. Sí, no, es más equipo. Va a ser más medición. Pero tiene madera, Paiva, aparte ya tiene experiencia, muchos partidos encima, entiende perfectamente que es la oportunidad de su vida y no está desaprovechando. Está en un momento dulce. Se nota que ya está hecho para esto. Y se da, Johnny, la movida que ayer analizamos en Peligro de Gol, ¿verdad? Que yo creo que, porque muchos dirán, Cardoso está haciendo un trabajo táctico, pero te enfrentas a un equipo que no precisa que estés destinando demasiados recursos tácticos. Esto en esa fina línea en la cual uno puede interpretar si es menospreciar al rival, no. Cuando ustedes bien decían, no, es menos Libertad, es menos que Guaireña, porque también hay una realidad. O sea, este es un partido que todavía la serie está abierta por la incapacidad de Olimpia. Si Olimpia hubiera tenido la mitad de la contundencia que mostró en Villarrica, en Lima hubiese venido con un 3-0. Entonces, el que pierde el puesto de Fernando Cardoso, que ya no había estado en el partido del sábado pasado, para que se le respete a Paiva su gran momento, y además Paiva recién jugó su primer partido de titular en Villarrica. Lo que pasa es que entró muy bien contra General Caballero, pero ni siquiera había arrancado el segundo tiempo contra el equipo de Mallorquín. Y creo que Derli está porque Derli es el que necesita ese gol. Y decíamos, ¿quién hubiera dicho? Juegan Paiva y Derli, ¿y quién necesita el gol? En otro momento hubiésemos dicho, no, Guillermo Paiva que haga un gol, que acá el que necesita un gol de Derlis. Nos dejó esa impresión en la recta final del partido contra Guaireña. Y lo de Gómez, te decía Johnny que yo quiero que juegue este partido porque ya se demostró la importancia de Richard en la ausencia, pero alguien tiene que estar allí, y creo que Gómez es lo más parecido, inclusive por encima de Orsuza, cuando vuelva otra vez a no estar disponible. Richard Ortiz, que esto le agarró mal parado a lo que era la planificación, y Olimpia sintió bastante en lo que era su mediocampo. Sí, señor. Si hablamos de un volante mucho más táctico, es Marcos Gómez, el más similar a Richard Ortiz. Recordemos, Orsuza es mucho más ofensivo, le gusta ir un poco más, Quintana también tiene buen manejo, y Marcos Gómez hace bastante tiempo que juega en ese puesto. Es el típico volante central, el que retrocede, el que acompaña a los centrales, y tendrá la chance esta vez de volver a acompañar a Orsuza como en el partido anterior. Y el que pierde el puesto aquí es Hugo Quintana, que definitivamente no arrancó bien el año, no jugó bien contra General Caballero, si bien contra César Vallejo levantó un poco el nivel, pero Olimpia necesita afianzar un volante central similar a Richard Ortiz, y ese es Marcos Gómez, y estará mañana en el 11 de titulares por el medio junto a Edgardo Orsuza, Alejandro Silva y Derlis González.
Bueno, perfecto. Habla esta tarde Julio Cáceres. Julio Cáceres y un futbolista en conferencia de prensa 18 horas y 18:30. La práctica, concentración y mañana el partido en el Defense Express 21:30. El arbitraje del argentino Facundo Tejada. ¿Crees que ya va a anunciar el equipo ahí? ¿Es de ese tipo de técnico Julio Cáceres? No anuncia mucho el equipo, pero suele, por ejemplo, decir, no tengo mucho que cambiar, me gustó este equipo, no suele decir, bueno, voy a jugar con el arquero, con el lateral derecho, pero suele tirar pistas el profesor Julio César. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Un abrazo, adiós. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Muy bien, está Juanma en el circuito para hablar de Cerro Porteño. Cerro va a ponerlo ya a Moreno Martins, es la gran incógnita al partido del sábado ante Guaraní. Llamarle a Gerardo también, ¿qué prepara Guaraní en relación a el partido ante Cerro? Después tiene Copa Guaraní. Tiene Copa. La otra semana. Ya la otra Copa. El otro jueves contra América. Mineiro. De Minas Gerais. Porque recién en abril Libertad y Cerro, fase de grupos. Exacto. Sí, señor. Bueno, vamos a ir hasta Juanma en segunditos nada más. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp +595 21 289 1000. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994 310 419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Juanma, ¿cómo te va? Móvil personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, hablemos de Cerro Porteño, por favor, a fondo. Con respecto a lo de Guaraní, ya lo saluda Gerardo también para que nos hable de Guaraní. Que decían los compañeros que estuvieron en la cobertura en la derrota de Guaraní que no está todavía mecanizado, no está funcionando bien Guaraní, ¿verdad? José Ariel Núñez, Jorge Mendoza. ¿Quién fue que dijo que no lo están utilizando en la posición correcta a José Ariel Núñez? Johnny dijo, ¿verdad? Sí, porque él transmitió ese partido. Sí. Sí, Mendoza no rinde todavía lo que rendía a Florentín, que era un todoterreno y distinto, también, ¿no? Claro, distinto. El otro más, o sea, despliegue. Florentín es más todo. Que Mendoza le dé lo que le da a Florentín es... Sí. Mendoza tiene otro y fuerte. Núñez que Alfio también. Son a la altura, claro. Pues Núñez mucho más para contragolpe.
Y lo que escuché que decían los compañeros en la transmisión es que la única forma de llegar que tenía Guaraní era la pelota parada, que no generaba fútbol, algo raro en los equipos de Jubero, que generalmente se distingue por jugar bien, por llegar con muchos jugadores al área contraria, y es lo que le está faltando a Guaraní, que no hizo ni un gol hasta ahora en el torneo. Perfecto. Juanma. Sí, señor. Cerro Porteño, que hoy volverá a los trabajos luego del triunfo de la última fecha ante Nacional, y de vuelta hace la convocatoria para los medios de prensa que habitualmente cubrimos los entrenamientos, así que hoy vamos a poder observar el primer entrenamiento de la semana, donde generalmente se hacen tareas regenerativas, y los que no tuvieron muchos minutos o los que directamente no han participado del último encuentro del fin de semana suelen hacer tareas un poco más intensas. Previo al entrenamiento, que está marcado para las 18, una hora antes, a las 17, está designado para conferencia de prensa el goleador del último partido ante Nacional, Alfio Oviedo. Así que celebramos también esta apertura del departamento de prensa de Cerro Porteño, y de a poco estamos también retomando una especie de normalidad en las coberturas diarias de los equipos de primera división, y principalmente resaltar también porque Cerro Porteño es uno de los equipos más grandes de nuestro fútbol y es el vigente campeón. Así que la agenda para hoy bien cargada. A las 17 también habrá conferencia de prensa en Cerro Porteño. Habla Alfio Oviedo. Posteriormente, a las 18, en La Ollita, el acceso por Quinta Avenida, allí también tendremos la oportunidad de ver el primer entrenamiento de la semana. Los puntos a tener en cuenta, a resaltar y a seguir para este entrenamiento va a ser cómo va trabajando y cómo se va ambientando Marcelo Moreno Martins, que hoy estaría cumpliendo su tercer entrenamiento con el grupo, con el plantel dirigido por Francisco Arce. Por otra parte, Alan Benítez también ya estará a disposición de Francisco Arce para el partido del sábado ante Guaraní, y habrá que ver si está o no presente Sergio Díaz, que salió con una molestia muscular. Ayer recibíamos el reporte, si bien era muy prematuro, que él seguía todavía con algunos dolores y que en las próximas horas se le estaría realizando un estudio para determinar la gravedad de la lesión. En principio, y por cómo estaba evolucionando Sergio Díaz, iba a ser un poco complicada su presencia el sábado ante Guaraní. Ahora, vos, conociéndole a Chiqui Arce, ¿crees que va a ponerlo a Moreno Martins? Sí, y yo creo que la eventual ausencia de Sergio Díaz abre una ventana importante para el debut de Marcelo Moreno Martins el sábado. Pero, ¿y no podría ser Alfio Oviedo con Robert Morales si todavía También. no lo ve en un 100% a Moreno Martins? Sí, también, no habría que descartar, pero mira que Alfio Oviedo también obliga un poco a Francisco Arce a pensar en esa opción después de la gran actuación contra Nacional. Si es que a lo mejor Alfio no tenía ese rendimiento o no convertía esos goles, yo estaría asegurando prácticamente la presencia de Moreno Martins, pero al plantearse esta situación, al Alfio Oviedo ser el más importante en el triunfo contra Nacional, me parece que podríamos dejar la posibilidad abierta también. Bueno, está bien. ¿Algo más, Juanma? Repetir, a las 17 conferencia de prensa de Alfio Oviedo, posteriormente a las 18 podremos observar el primer entrenamiento del Cerro Porteño de cara al duelo ante Guaraní el próximo sábado. Un abrazo, gracias Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Gerardo Figueredo, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, saludos para todos. Hacemos el cambio de frente, ¿qué hay en Guaraní? Guaraní volvió a trabajar esta mañana después de que utilizaron el día libre. El día de ayer lo hizo a partir de las 7 de la mañana en el predio del Comité Olímpico, y mañana lo volverán a hacer en el mismo horario, siempre en el mismo sitio. Ahora, Josué Colmán no terminó el partido, es decir, se retiró en el minuto 39 del primer tiempo en el partido pasado ante Sol de América, en ocasión de jugar en 2 botas, cayó Guaraní 1-0. Ya lo habían marcado ustedes, en 2 partidos no ha hecho un gol el equipo de Fernando Jubero, y eso llama la atención poderosamente, atendiendo de que normalmente hace 3 goles por partido, pero esa es la realidad que está viviendo Guaraní. Josué Colmán, en el minuto 39 del primer tiempo, se retira ante Sol tras recibir un pisotón del rival. Se temía lo peor, pero solamente es un esguince leve, y depende de cómo trabaje en la semana y cómo va evolucionando ese pisotón que recibió, va a estar en condiciones para jugar ante Cerro Porteño el día sábado en La Olla.
y se presume que va a volver en el equipo titular Marcelo González, quien había ingresado como alternativa ante Sol de América, pero no pudo cambiar la historia tampoco, porque había arrancado de titular Alberto El Piru Contreras. El titular es Marcelo González, pero este tuvo inconvenientes en una de las rodillas y no trabajó con normalidad en la semana, por eso lo reservó y lo llevó a la banca, y se cree que va a estar en el partido ante Cerro con estos extremos nuevamente. Es decir, con Marcelo González por el sector derecho, los volantes de contención, Rodrigo Fernández Cedret, Jorge Mendoza y Josué Colmán. Y arriba la presencia de José Ariel Núñez y Fernando Fernández. Mañana se tendrá la posibilidad de parte de la prensa de asistir durante 30 minutos para observar la práctica. No habrá conferencia de prensa, sí el día viernes en horas de la siesta para ser más exacto 11:30 en el quincho del club estará atendiendo a la prensa Fernando Cubero por primera vez en lo que va del año para hablar con respecto a lo que sería el duelo ante Cerro Porteño. Mañana retorna a la actividad y se espera que lo haga normalmente Josué Colmán, la preocupación en campamento aborigen. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego. Adiós. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Comunícate al 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Muy bien, hoy tenemos Liga de Campeones, señores, dos partidos, uno en el que, al igual que mañana, hay una brecha muy importante. Por un lado, el partidazo entre el PSG Real Madrid y también a las 5 de la tarde Sporting de Lisboa, Manchester City. ¿Parejo lo de PSG Real Madrid o hay algún favorito? Y lo de Sporting de Lisboa, Manchester City, bueno, no hace falta preguntar, ¿verdad? Creo que hay una diferencia muy grande entre el Manchester City y el Sporting, ¿verdad? Sí. Yo creo que en el global me parece el Real Madrid favorito, ¿no? Más equipo. Sí. A pesar de que levantó el PSG y que llegó hasta definir una Champions. Claro, pero hasta ahora no hay ni un partido que vos haya dicho, a ver, qué bien, porque quedó lejano, creo, Paris Saint-Germain enfrentó en esta copa al City, le ganó como local, ¿verdad? Que había ganado 2-1, creo, o 2-0, pero muy lejano. La copa con gol de Messi. Claro. Taco de Mbappé. Exactamente, primera fase. Esa no fue esa gran jugada donde le pega fuera del área que Mbappé le cede el pase a la carrera. Y bueno, y ese quizás fue el triunfo más importante hasta ahora de Paris Saint-Germain, porque el fútbol francés estuvo una racha importante sin ganar, ahora pero con muchos empates. El tema de los lesionados, Neymar que va a estar en el banco, Di María con sus 34 años siendo la figura, Mbappé ya en otra cosa, pero Real Madrid creció mucho con Ancelotti desde 3 meses hasta aquí. Entonces como equipo, y por lo que está diciendo Ariel, por costumbres, Benzema no está muy bien, dicen, que gran figura, pero en el global creo que el favorito es Real. Mira que recién ahora se pone interesante y lo que acá hablamos del tema del repechaje de nuestras Libertadores. Para ellos sí que va a ser novedoso esto de que ya no vale más el gol de visitante. ¿Hasta qué etapa es por sorteo? Y la siguiente.
Hasta cuartos de final, Sí, ¿verdad? sí. Después ya se sabe quiénes se cruzan en semi y lógicamente la final. Porque los europeos sí están acostumbrados, porque ellos desde el 60 que tenían el gol de visitante. No es como nosotros que dijimos, uy, se está definiendo mucho por final, vamos a poner hace 20 años. Y eso también sí va a generar en dos partidos donde sí uno dice, ¿será que City ya liquida la serie? Y en la otra, el famoso cualquier cosa puede pasar, porque estamos hablando de grandes estrellas en PSG, pero que no es un equipo. Y en el caso de Real Madrid, con toda la historia que te puede tirar justamente en su certamen favorito. Y como otro relato paralelo, lo de Mbappé, que seguramente mucha gente va a ver si PSG queda fuera y luego Mbappé pasa al Real Madrid, o viceversa. Más o menos lo que había ocurrido con aquella famosa serie de Barcelona contra PSG, cuando Neymar hizo todo, y es más, lo resaltan en el documental de Neymar, cuando toda la portada se llevaba a Messi, que no había hecho nada, pero el gol, y bueno, todos se quedaron, y ahí dijeron, capaz acá yo no puedo, y al año siguiente ya estaba en PSG, pero casi siempre ausente de los grandes partidos, salvo el último Final 8, donde sí llevó al equipo a la final, donde perdieron contra el Bayern Múnich. Estamos en contacto con el presidente de Resistencia, Roberto Garcete. Presidente, un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente. Bueno, Resistencia Nacional para el viernes 20:30 finalmente van a jugar en el Defensores del Chaco, ¿verdad? ¿Esto está confirmado? Sí, así mismo, Bruno, está confirmado, vamos a jugar en el estadio. ¿Y cómo se maneja en este caso cuando uno alquila el Defensores del Chaco? Y pagamos, Bruno, ¿qué vamos a hacer? Hay que pagar. Ah, se paga un canon, Sí. un alquiler. Así mismo. ¿Y qué otra cosa se paga? Y el alquiler del estadio y después tener que ver el tema de seguridad, todo corre a cuenta del club local. Ah. ¿Y qué, de operativa de cuánto estamos hablando más o menos? Y prácticamente gastamos 35 millones por ahí cada partido local en el estadio. Ah, es muchísimo. Todo lo que es operativo. ¿Y ustedes no? ¿Y cuánto ustedes recaudaron en la fecha cuando ustedes jugaron de local? Te vas a reír de mí si te digo cuánto. No, ¿cuánto? ¿Cuánto, por favor? Y 6 millones van a venir por ahí. Ah, no, muy grande la ¿Y cuándo se van a cuándo por ejemplo, ustedes iban a jugar en cancha de River, que se inhabilitó por el tema del césped, nos decía Safuam? Ahí, por ejemplo, cambia el número. Sí, si nos vamos a la cancha de River o en otros estadios, sí va a cambiar totalmente los números. Ya depende después de cada presidente del acuerdo que llega con el dueño del club. Ah, no, entonces hay un cambio muy radical. ¿Y cuándo van a jugar cuándo se habilitaría la cancha de River? ¿O van a buscar otro escenario más pequeño donde se gaste menos? Y la verdad que nosotros siempre estamos buscando otro estadio donde jugar, ¿verdad? Lastimosamente estamos recibiendo nomás negativas de los otros equipos. Nadie quiere prestar su cancha. Pero con razón, o sea, cada uno también gasta mucho por su cancha y seguramente no quieren destruir, vamos a decir. ¿El de ustedes definitivamente es imposible habilitar? El nuestro ahora mismo no, pero se está haciendo lo que se tiene que hacer para poner a punto. Roberto, ¿y siguen sin concentrar con este tema de lo económico? Nosotros seguimos sin concentrar, pero no es por parte económica, es priorizando otras cosas nomás. No, pero tiene que ver con lo económico. Al priorizar otra cosa... O sea, económico en el sentido que tratamos de ahorrar en eso, sí. No, por eso te digo, si vos gastás... A ver, ¿cuánto te costaba el 8 estadio? millones de guaraní más o menos. 8 millones. Sí. Recaudaste 6 y el estadio te cuesta Sí. 30 y pico. 35. 35 no hay forma, tenés que pagar. Y encima tenés que pagar premio, ahora están ganando todos los partidos. Sí, así mismo. ¿Cuánto por partido ganado se fue hasta ahora? Y 2 millones y medio es el premio por jugador. Ah. Pero No, ahí, por ejemplo, se le paga a todos los jugadores que entran en la nómina, o sea, titulares, o los que entran nomás y los suplentes no. Ahí todos los que entran de suplente cobran la mitad y el cuerpo técnico y staff cobran igual que los jugadores que estaban en campo. Ah, mucha plata hay ahí, ¿eh?
Y creo que sale 60 por ahí. El cálculo, un mal cálculo haciendo rápido, 60, 65 por ahí. Sí, estoy haciendo números nomás. Tenés fácilmente ahí entre Entonces, alquiler 120 millones, dos 100 partidos. 100 millones, entre alquiler y premio tenés 100 millones. Sí. Pero lo del premio vos da gusto pagar si gana tu equipo, ¿verdad? Pero No, yo creo que todos quieren un empatecito, ya creo. ¿Empate se paga o no? Empate con los equipos grandes, sí. Y de visitantes. Y contra los chicos, o sea, el denominado chicos, ¿verdad? Y de visitantes sí, de local no. Aunque en todos somos visitantes, ¿verdad? Pues no jugamos en nuestra cancha, pero igual. El esfuerzo vale. Ahora juegan de local, por ejemplo, como dice el calendario, no hay pero este partido, por ejemplo, Resistencia Nacional, si empatan a Resistencia, no se paga. No se paga. Ah, correcto. Sí, porque funge del local, pero en el Defensor del Chaco. Así mismo. Se entiende. ¿Y en dónde va en dónde invierten la plata que reciben por ser equipo de primera de la televisión? ¿Invertir en qué sentido? No, ¿y en dónde va? Porque estamos hablando de los gastos, pero también todo el mundo quiere ser de primera porque se recibe un dinero que en intermedia ni se sueña, ¿verdad? Sí, así mismo. Y la verdad que no da para invertir. Yo creo que así como se recibe, se va todo otra vez. ¿Y eso va en el plantel? Y va en el plantel y va en los trabajos de mejora que estamos haciendo en nuestra cancha y ahí termina. ¿Para el clausura se podría utilizar la cancha o crees que hay demasiadas exigencias de parte de la APF? Y hay muchas exigencias realmente de parte de la APF. Nosotros queremos jugar en el clausura si se puede, pero algunos partidos, ¿verdad? Obviamente. Ya va a depender de la inspección de cancha y cosas así. Bueno, muchísimas gracias, presidente, muy amable. Tranquilo, Bruno, muchas gracias, hasta luego. Adiós. Roberto Garcete, hijo presidente de Resistencia. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Muy bien, 13:47. Mañana, Inter-Liverpool, 5 de la tarde. Este es el partidazo. Transmite Canal 9, sí señor. Ahí estaremos. 5 de la tarde, Red Bull Salzburgo. El Salzburgo. Ante el Bayern Múnich. Acá también hay un desequilibrio muy importante, ¿verdad? A favor del Bayern. ¿Cómo quiero que la final sea Liverpool-Manchester City? Otra final inglesa puede ser, pero después tal que sueña con lo de Messi.
Pues no le veo al PSG, Dani. Yo no sé, pero, Messi mismo lo ya no es lo mismo. Por eso, o sea, esa es la fortaleza que tiene la Champions, o que lo que ocurre por ejemplo en el mercado interno norteamericano con su Super Bowl. El famoso, ya ellos están por encima de quien llegue a la final, claro, y se encargan que no lleguen los Sporting y Salzburgo, que van a ser liquidados por estos equipos, ¿verdad? Entonces, vos podés hacer cualquier emparejamiento y vas a tener la historia. Entonces, los de la UEFA se encargaron que nunca más un Porto-Mónaco. Eso es un accidente. Después siempre van a llegar y te llegan los mismos de siempre. Estuvo cerca de romper hace poco, fue de Roma, ¿te acuerdas? Ajax. Sí, Ajax contra el Tottenham. Sí, pero Ajax tiene un poco más de historia, ¿verdad? Si va a ir la historia, estamos hablando que no está dentro del atractivo económico, el poderío. Pero Roma, me acuerdo, contra Liverpool, fue. Cuando Liverpool le tocó con Real Madrid. Sí. Roma tuvo que le había eliminado por goleada a Barcelona y estuvo a punto de hacer milagro de vuelta contra el Liverpool, que después aguanta. Después no hay, sí, el 2004. Yo te decía lo de Ajax porque llega Tottenham, que es uno así flojito. Pero era inglesa, era final inglesa y pegaba Claro. un poco más porque eran dos estilos diferentes también en aquel momento. Al Real Madrid no hay que descartarlo, ¿eh? Mira con No, equipo con se mucha reinventa gimnasia. permanentemente. No se reinventa. Una vez que le agarra el training. Sí. Ahora lo bueno va a ser ver el tema de los goles visitantes, ¿verdad? Que también. No, por eso decía, Porque para ellos sí va a ser una sí. cuestión rarísima. Eso de ¿y el gol de visitante? Claro. No, y más Ellos por la larga. del 60. No, claro. Antes cuando era final en 2 o 3 países, había tercera final, valía el gol de visitante en la vieja Liga de Campeones. En San Petersburgo se tiene que jugar la final. En mayo. ¿Se va a jugar ahí? Sí, hablando de eso, atención, Twitty, porque la escuadra, el grupo empresarial, podemos citar esto, anuncia que Jorge Rojas va a ir al Metalix de Ucrania. ¿Verdad, Ariel? Estaba leyendo vos. Sí, a pesar de la... Bueno, ahora bajó la escalada de la campaña militar de Rusia, que comenzó a retirar parte de su fuerza militar de la frontera. El brasileño que está contento que habla todo el mundo de él, ¿verdad? Por lo menos mayor tranquilidad, ¿no? Porque imagínate si se en medio de la escalada militar con un estallido de guerra inminente, con dos potencias gigantes inmiscuidos, como el caso de Rusia y Estados Unidos. El lenguaje que está utilizando Ariel es sensacional. Esta mañana en el programa de la mañana que él estaba hablando de, ¿cómo es que dijiste? Que Cardona navegaba una nave en aguas tenebrosas. Espectacular. Yo no sé si... O sea, Ariel... Tema sepulturero. Se va a hacer Rocaballero. Yo también creo. Eso no domingo libre. Me parece que hay una gimnasia y qué interesante. Está bien. Enriquezca su vocabulario. Decía, o sea, Ariel, lo que ahora hay es... Vamos al lado de Dani. Sí, al lado de Alfred Hitchcock. Selecciones que tenía. Enriquezca su vocabulario, ¿verdad? Eso yo leía, era imperdible. Uno siempre se probaba ahí con la pregunta. Eso se perdió, o sea, selecciones, no saben más lo que son los chicos la No, revista de selecciones. Hace mucho. Pero qué lindo, vos sabés qué artículo interesantísimo que yo encontré ahí. En serio, sí, una que nunca llegó, se prohibió. Compraron todos los números acá. Antes de llegar. Hablando bueno, el tema tenía la risa remedio infalible también. Sí. Enriquezca su vocabulario, no, estaba buenísima. Tenía varias secciones fijas. Ayer escuché un chiste de Diego Marini. Un chiste que no... Vos sabés que es para... Pero para cerrar lo de Ariel, o sea, hay una desescalada entonces ahora. En estos instantes sí. Entonces lo de Jorge Rojas tiene... La inminencia de un conflicto armado se está reduciendo. Tendría que decir también, Ariel, el 1 de abril es el sorteo de la Copa del Mundo, ¿no? Que nos interesa tanto. Baja lo que era en otra época el sorteo de la Copa del Mundo. Sí. Vos te das cuenta que vas a participar del Mundial en el sorteo, hermano. Sí. Cuando mirás ahí, te toca... y mirás el grupo. Y después ya empezás a averiguar sobre los países. Todo, y dónde está y transmitís, te toca el grupo de la muerte, te toca un grupo fácil. Y ahora nada, por tercera vez. Cuarta ya creo, ¿no? Tercera ya, bueno. El otro término es baja la tensión entre el occidente y Rusia. Ese es el otro también. Sí. Bueno, hay diálogo de paz. La diplomacia está haciendo su gestión. Prima la
Acá, este diplomacia. programa Le ponen multifacético. armas. Por ahora. Señor, programa multifacético nos escribe Luis María de la tierra del Super Bowl. Ah, qué grande Luis María. Dice Sí. que por eso nuestro fútbol los equipos no tienen cancha. Sí. Están Los Ángeles, la mía ahí, cerquita donde estaba la cancha. Ah, La cancha es 5.000 millones de dólares costó la cancha. exactamente. ¿Y acá cuánto cuesta la Acá alquiler? el tema del 35 alquiler. millones. No nos quieren prestar porque es muy caro. Y no se paga por empate de corazón, que los muchachos de Resistencia patean de todos lados, lo de 40 metros, 50. Ahora, Ahora qué buena nota al final salió. No se ¿verdad? paga por Porque- empate. Debe ser uno de los pocos equipos que necesitan engrosar el promedio y no paga por empate, ¿verdad? No, pero interesantísima estuvo la nota, ¿verdad? Porque al final Porque habló sin cassette, hurgamos, claro, si no hurgamos sí. con el tema de los precios, con 35 millones de alquiler, ¿será? Sí, pero también reciben 1.500.000. 120 de premio por partido ganado. ¿Cuánto le dan en dólares? ¿120 millones? Sí. Y No, ni- $15,000, ¿Sí? no sé, por ahí. Ni 20.000 dólares. ¿Está? Y si vos haces, bueno, ellos reciben, hablo de los dos equipos, $100.000 por mes garantizado. O sea, ya va a depender de cada uno cómo maneje. Pero es complicado el tema del manejo de varios de los equipos de primera división. Bueno, repetimos esto. Renato Vitar de las Cuadras por anuncia que el futbolista Jorge Rojas va al Metalist de Ucrania. Se mantiene entonces la negociación. Mira, Boche, va entonces al Metalist Jorge Rojas, ex jugador de Cerro Porteño, Benfica, Olimpia, Sol de América, Gimnasia. México también estuvo, antes de volver a Olimpia. El de Gimnasia se fue a México y después vino a Olimpia. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona, Resicolor Pinturas. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. ¿Cumplimos con todo? Con todo, pero no. Bueno, el chiste que contó Diego Mariri ayer. El chiste del panadero. ¿Por qué su mujer le abandonó a un panadero? No es eso. ¿Cómo era? Así era, ¿verdad? Sí, no. ¿Por qué su mujer le abandona a un panadero, verdad? Porque busca que le amase, dice. Porque busca que le amase. De amar, pero tengo que explicar otra vez el chiste. No, ¿qué? No, pero si Tendría que ser por qué su mujer le abandonó por un panadero, ahí sí. Por el panadero porque... No, claro. no, esta voz. Al revés. Por pillarle las manos. Se va con el panadero. No. La biografía de Luis Presley y su mamá. Llamada para Diego Marín en 30 segundos. No. Tenemos. Este es como el término que Y utilizó. eso que es chiste corto, hermano. Mira si es No, chiste no, largo. pero causó mucho furor. En serio te estoy diciendo. Pero nos cierra pues algo acá en el... No, y... No cierra mi chiste, pero el... No, es que ¿sabe qué? O sea, la que- narrativa que yo estoy dando es lo que nos cierra. Claro, lo peor que puede pasar para el contador de chistes es esa duda. Cuando vos arrancaste, pero es así, ahí ya... Y ahora quedamos con la Yo duda. así un chiste corto nos cierra ya es... Claro, sí, ya. claro. No, claro, porque el chiste Porque el chiste, corto... el chiste largo te hace reír en tres partes, por ahí, ¿verdad? Sí. Mientras se va contando. Pero el chiste corto es sobre el final. Y sobre Claro, el final, no tiene hermano, que ser conciso, seguro Claro, tenés que estar. claro, por supuesto. Y tenés que saber contar también. Fíjate que hasta el final nos quedamos la duda cuál era la pregunta. ¿Se entendió cuál era el giro? Llamala a Marini De 30 humor, segundos, pero- hermano. No.
Pero él le abandonó al panadero, o el colmo al panadero, o el... ¿Quién lo que es ahí el Cornicelli? Que lo amás se dice. De amar. No se entendió el chiste, en serio pregunto. Diego contó, no soy yo. No, dice Chun, se va gritando. Me quedé solo, será. Bueno, mejor que cerremos el programa. Buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en